¿Qué secretos guarda el Pentágono sobre objetos que desafían la física? Inminente, de Luis Elizondo, nos sumerge en una realidad más cerca del cine que de los libros de texto. Un relato donde lo imposible no solo fue visto, sino encubierto. Luis Loa Elizondo es un exalto funcionario de inteligencia estadounidense. Es jefe del programa ATIP, Programa Avanzado para la Identificación de Amenazas Aeroespaciales, encargado de investigar los FANI. Tras años en contrainteligencia y contraterrorismo, Elizondo se convirtió en uno de los primeros insiders en hablar públicamente sobre estos eventos clasificados. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro inminente de Luis Elizondo en partes temáticas principales. Aunque la obra está escrita con un enfoque narrativo y testimonial que fluye de manera continua, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía que facilite la comprensión de los acontecimientos y reflexiones que el autor presenta. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de este impactante testimonio, en el que se entrelazan experiencias personales, documentos desclasificados y revelaciones sobre fenómenos aéreos no identificados. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales de la obra, sus mensajes centrales y las implicaciones políticas, científicas y sociales que se desprenden de ellas, enriqueciendo así tanto la experiencia de lectura como su análisis posterior. 1. Lo inminente ya está aquí. Imagínate un día en que lo desconocido deja de ser una idea lejana y se convierte en algo que vive a nuestro lado, en nuestro cielo, en nuestra realidad cotidiana. Así comienza este capítulo, con una voz íntima que no nos advierte, sino que nos observa. Existe y necesitamos aceptarla como parte de nuestra realidad. Esa frase no es una sentencia alarmista, es un susurro urgente, que rompe la distancia entre lo extraordinario y lo que respiramos todos los días. Desde las primeras palabras, el autor nos lleva de la teoría a la presencia tangible. Nos sumerge en esa transición donde los fenómenos anómalos no identificados, los FANI, no son ya una nota curiosa en los libros de ufología, sino una puerta que se abre frente a nosotros, sin previo aviso. No es un futuro, es un presente. Y lo que antes parecía exclusivo de gobiernos o de historias antiguas, hoy está aquí, flotando entre aviones comerciales y radares militares. Elizondo describe ese momento en que la incredulidad comienza a temblar. Nosotros, como oyentes, casi podemos sentir ese temblor. Y entonces, al final del capítulo, esa frase lapidaria revisita nuestra mente. Existe y necesitamos aceptarla como parte de nuestra realidad. Es como si el silencio entornado diera paso a una voz clara y sin rodeos. Y aquí viene una pequeña pausa para reflexionar. Cuando algo trasciende de lo anecdótico a lo cotidiano, deja de ser un mero relato de ciencia ficción, se convierte en un llamado emocional. Piensa que muchas historias literarias han hecho este cambio, como el instante en que en 1984, de Orwell, la vigilancia deja de ser concepto político para volverse parte de la respiración diaria del protagonista. Pero aquí, no hay cámaras ocultas ni Big Brothers literarios. Hay algo real, tangible, ante nuestros ojos y radares. Elizondo no usa tecnicismos, sino que nos habla como si estuviéramos conversando frente a una ventana que se abrió sin aviso, y ahora revela un cielo habitado. Claro, natural, con una cadencia que no impone, sino que sugiere con firmeza. Aceptar lo inminente no es una opción, es el primer paso para comprenderlo. La idea central que Luis Elizondo transmite en esta parte es clara y directa. Los fenómenos anómalos no identificados no son un misterio que se asome tímidamente desde el horizonte, sino algo que ya habita en nuestro presente. Desde el inicio, su voz parece querer arrancarnos de cualquier ilusión de distancia. No habla de un quizá ni de un algún día. Habla de una realidad que ya convive con nosotros, que ya ha tocado nuestros cielos, nuestros radares y, en algunos casos, hasta nuestras vidas. En su narración, Elizondo recalca que la verdadera clave está en aceptar esta presencia como algo cotidiano, aunque sus implicaciones sean enormes. No es que puedan llegar, es que ya están aquí, y debemos entenderlo, afirma, con un tono que no deja espacio para el escepticismo cómodo. Ese matiz es importante. No hay un margen para prepararnos como si todo estuviera en un futuro lejano. La preparación empieza ahora, en el mismo momento en que uno asume que lo inminente ya no es futuro, sino presente. El autor no solo describe la existencia de estos fenómenos, sino que insiste en la necesidad de enfrentarlos. Enfrentar, en este contexto, no significa necesariamente combatirlos, sino reconocerlos, estudiarlos y, sobre todo, dejar de ignorarlos. Es un llamado a la conciencia colectiva, una especie de sacudida intelectual para que dejemos de vivir en la comodidad de pensar que estos sucesos son esporádicos o aislados. Son una constante, y la constancia implica que debemos prestar atención, enfatiza.
Aquí es donde la reflexión se vuelve inevitable. En la historia de la humanidad, la negación de lo evidente ha retrasado el avance en incontables ocasiones. Pensemos en cómo, durante siglos, se negaba la existencia de microorganismos porque no podían verse a simple vista. El paralelismo es evidente, la ausencia de comprensión no borra la realidad. Del mismo modo, ignorar la presencia de los Fani no hará que desaparezcan. Elizondo también deja entrever que esta constancia obliga a repensar nuestra posición como especie. Si estos fenómenos llevan tanto tiempo aquí y no hay señales de que se marchen, ¿qué significa esto sobre nuestro lugar en el universo? La pregunta queda flotando, sin respuesta inmediata, pero cargada de peso. En su estilo, directo pero cargado de subtexto, se percibe que el autor quiere romper esa barrera psicológica que nos separa de lo inminente. No está tratando de convencer a través de teorías complejas, sino de una simple verdad que, una vez aceptada, cambia por completo la forma en que miramos el mundo. Porque, como él lo plantea, lo verdaderamente inminente es lo que ya nos rodea y, por tanto, lo que ya nos exige una respuesta. Elizondo nos lleva a una escena sorprendente y subyacente. No estamos ante algo que podría suceder, sino frente a una presencia ya instalada entre nosotros. Así, con naturalidad y un tono que no exige imponerse sino invitar a escuchar, nos comparte que el verdadero debate ya no gira alrededor de si existen o no los fenómenos anómalos no identificados, sino en cómo responderemos ante ellos. En un momento cargado de intensidad, casi como una confesión íntima, el autor dice, ya no importa si existen o no, ahora lo que importa es qué vamos a hacer. Esa frase resuena con fuerza, porque nos saca de la neutralidad cómoda y nos coloca en medio del dilema. Ya no podemos mantenernos apartados, ignorantes o escépticos. Elizondo retoma ese llamado, no se trata de hablar por hablar, ni de buscar sensacionalismo. Se trata de aceptar que la evidencia, ya no marginal, exige intervención. El tono no es de alerta alarmista, sino de urgencia consciente, porque cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, deja de ser misterio y pasa a ser responsabilidad. Es como si un espejo colectivo nos devolviera la imagen de nuestra propia inacción y nos instara a despertar. Imagínate por un momento, el cielo, los radares, incluso nuestras vidas diarias están entrelazados con estos fenómenos. Reconocer ese entrelazamiento no es pesimismo, es claridad. No se plantea como un peligro apocalíptico, sino como un umbral colectivo que debemos atravesar con los ojos bien abiertos. Y en esa travesía, dice Elizondo, no hay excusas válidas para seguir mirando hacia otro lado. 2. Del escepticismo al programa secreto. Luis Elizondo inicia esta parte relatando su propio camino, una travesía personal que va de la duda al descubrimiento, desde la vida militar hasta la puerta secreta del Pentágono. Nos cuenta cómo, como oficial de inteligencia, su mundo estaba centrado en lo tangible, en la estrategia, en lo concreto. Al principio, yo era escéptico, como muchos, confiesa con una sencillez que lo hace cercano, como si nos estuviera compartiendo una verdad que tomó tiempo aceptar. Su carrera comienza en el ámbito militar, donde la disciplina y la lógica mandan. Allí, las amenazas se evalúan con datos, se descartan rumores y se confía en la evidencia. Sin embargo, Elizondo se va encontrando con historias y reportes que, pese a su formación, no podían ser ignorados. No eran leyendas ni bromas, eran eventos registrados por pilotos, radares y testigos con credenciales impecables. El momento clave se presenta cuando recibe la invitación para formar parte de un programa ultra secreto del Pentágono, dedicado a investigar los fenómenos anómalos no identificados, conocidos como Fani. La decisión no fue fácil. Entrar a ese círculo cerrado significaba no solo acceder a información clasificada, sino también asumir la carga de manejar una verdad incómoda. Nunca imaginé que lo que había considerado fantasía formaría parte de una operación real, recuerda. En este programa, que Elizondo describe con sigilo y respeto, no se trataba de especulación, sino de análisis riguroso. Equipos multidisciplinarios reunían datos, examinaban evidencias y confrontaban fenómenos que desafían la comprensión científica tradicional. Él mismo pasó de ser un observador incrédulo a un líder que debía interpretar y comunicar hallazgos que, en ocasiones, parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Durante esta etapa, los encuentros con testimonios de pilotos militares, técnicos y agentes dejaron una marca profunda en Elizondo. Cada historia, cada grabación, cada informe reforzaba la idea de que estábamos ante algo real y persistente. Él dice, con una mezcla de asombro y responsabilidad, ver cómo estas evidencias se acumulaban me hizo cambiar mi perspectiva para siempre. Esta parte del libro no solo es la crónica de un cambio personal, sino también una invitación a dejar atrás prejuicios y escuchar lo que la realidad nos presenta, aunque contradiga nuestras creencias previas.
La historia de Elizondo es un ejemplo poderoso de que el escepticismo puede transformarse en apertura cuando se confronta con hechos. Luis Elizondo nos abre la puerta a un proceso profundamente humano, el choque entre la incredulidad y la evidencia. Al principio, como oficial de inteligencia, su experiencia estaba marcada por una sólida formación basada en hechos concretos y verificables. La lógica era su aliada, el escepticismo, su escudo natural. Pensaba que todo tenía explicación, que la ciencia podía resolverlo todo, confiesa con una honestidad que lo acerca al lector, como si nos compartiera un secreto íntimo. Pero poco a poco, esa seguridad comenzó a resquebrajarse. Los datos, los informes y las imágenes que llegó a revisar no encajaban en ningún paradigma conocido. No eran simples errores o ilusiones ópticas, sino fenómenos que desafiaban las leyes establecidas de la física y la tecnología. Lo que veía no podía ser explicado por la ciencia que conocíamos, relata, y esa frase es la puerta hacia una nueva realidad, una realidad que lo confrontaba con sus propios límites. Este giro no fue repentino ni cómodo. Implicaba aceptar que el conocimiento humano, por más avanzado que estuviera, no era suficiente para comprender ciertos eventos que se manifestaban ante sus ojos. Elizondo describe este momento con una mezcla de asombro y respeto. Fue humillante darme cuenta de que nuestras teorías quedaban cortas frente a estos fenómenos. Aquí se abre paso una reflexión que va más allá de la ciencia, la humildad necesaria para reconocer que no todo está bajo nuestro control ni comprensión. El relato incluye también la participación de expertos y colegas dentro del programa secreto, quienes compartían el mismo desconcierto y asombro. Juntos, enfrentaban informes de pilotos militares que narraban encuentros con objetos que maniobraban de formas imposibles, cámaras infrarrojas que captaban señales inexplicables, y sensores que registraban datos contradictorios. Esa comunidad de investigadores, antes acostumbrada a la certeza, ahora vivía la complejidad de lo desconocido. Este reconocimiento gradual de la anomalía llevó a Elizondo a cuestionar no solo las explicaciones oficiales, sino la forma en que la ciencia tradicional aborda lo extraordinario. No era cuestión de creer o no creer, sino de entender que la ciencia debía expandirse, afirma, invitándonos a pensar que la verdadera apertura no es negar lo que no comprendemos, sino permitir que el conocimiento crezca y evolucione. La experiencia de Elizondo en este tramo es un espejo para quienes alguna vez han tenido que aceptar verdades incómodas. La transformación del escepticismo a la aceptación es un proceso de valentía intelectual. Nos recuerda que muchas veces, el avance humano surge de la capacidad de cuestionar lo que damos por sentado y de enfrentar con mente abierta lo que parecía imposible. Elizondo nos sumerge en ese punto de inflexión crucial donde la teoría y la duda se enfrentan cara a cara con la evidencia tangible. Ya no estamos en el terreno de rumores o suposiciones, sino en el corazón de experiencias que él mismo vivió y que comenzaron a moldear su convicción. Nos cuenta cómo, durante sus misiones y trabajo en inteligencia, empezó a tener acceso a testimonios que no se podían pasar por alto. Pilotos militares altamente entrenados narraban encuentros con objetos que se movían de maneras que desafiaban la física conocida, describían luces que aceleraban, frenaban y cambiaban de dirección en fracciones de segundo. No eran simples destellos o fallas técnicas, eran encuentros reales y documentados, recalca Elizondo, mostrando el respeto que les tiene a estos testigos. Pero no solo fueron relatos. Él mismo llegó a analizar videos, imágenes y datos recogidos por sensores avanzados que capturaban fenómenos inexplicables. Estas evidencias presentaban patrones y características que no correspondían a ninguna tecnología terrestre conocida ni a errores de instrumentación. Ver esas imágenes era confrontar un misterio que no podíamos negar, recuerda. En medio de estas experiencias, Elizondo describe a varios personajes clave, pilotos y técnicos que aportaban no solo sus testimonios, sino también su profesionalismo y seriedad, dando peso a lo que en otro contexto podría haberse descartado. La credibilidad de estos agentes hacía que la información trascendiera el nivel de anécdota, obligando a tomarla con seriedad y rigor. Estas vivencias lo llevaron a un punto donde el escepticismo inicial se volvió insuficiente. Cada encuentro, cada testimonio, cada grabación, formaba un mosaico complejo y perturbador. No podíamos simplemente ignorar o desechar lo que estaba pasando. La ciencia, tal como la conocíamos, parecía limitada frente a estas evidencias. Estaba claro que estábamos ante algo que desafiaba nuestras explicaciones tradicionales, dice, marcando ese momento de reconocimiento. La narrativa de Elizondo no solo expone hechos, sino que también transmite la carga emocional de enfrentar una realidad que se escapa de los moldes habituales. Esa mezcla de asombro, responsabilidad y, en ocasiones, incertidumbre, es palpable. Es un camino que no termina en la aceptación pasiva, sino que impulsa la necesidad de investigar y entender. 3. Colares, luces letales y miedo real. La historia que se despliega en Colares
una remota localidad brasileña, es uno de los episodios más inquietantes y enigmáticos dentro de la investigación de fenómenos anómalos. Luis Elizondo nos transporta allí para relatarnos cómo una serie de luces misteriosas, que parecían orbes luminosos flotando en el cielo, comenzaron a afectar la vida de los habitantes de manera directa y aterradora. Desde el inicio, el ambiente estaba cargado de tensión y miedo. Los relatos de quienes vivían en Colares hablaban de luces que no solo eran vistas, sino que atacaban a las personas. Estos orbes no eran simples destellos inofensivos, tenían un impacto tangible, físico y dañino. Las personas presentaban quemaduras en la piel, mareos profundos y una debilidad que los dejaba postrados, describe Elizondo con la gravedad que merece el caso. Los efectos eran tan severos que la población, en medio de la incertidumbre, llegó a temer salir de sus casas por la noche. Los ataques parecían indiscriminados y repetitivos, creando una atmósfera de pánico real y prolongado. Esta situación llevó a que las autoridades locales, en colaboración con expertos, iniciaran una investigación que registró y documentó con seriedad los sucesos. Uno de los aspectos más impactantes es la naturaleza desconocida de esos orbes. No se trataba de fenómenos naturales, ni de tecnologías conocidas. Su comportamiento desafía cualquier explicación convencional. Eran luces que parecían tener conciencia propia, que seguían y apuntaban a sus víctimas, relata Elizondo, subrayando el carácter casi intencional de estas apariciones. Este episodio de Colares es un claro ejemplo de cómo los FANI pueden afectar no solo a quienes los estudian o ven de lejos, sino a comunidades enteras, generando consecuencias físicas y emocionales profundas. El miedo palpable y la desesperación de quienes enfrentaron estas luces añaden un nivel humano muy real a la historia, que va más allá del mero estudio científico. Al narrar este caso, Elizondo nos invita a reflexionar sobre cómo lo desconocido puede provocar reacciones sociales intensas y dejar una marca indeleble en la memoria colectiva. La experiencia en Colares es un recordatorio de que estos fenómenos no son solo cuestiones abstractas o teóricas, sino realidades que pueden transformar vidas y desafiar nuestra comprensión del mundo. Luis Elizondo nos muestra cómo los fenómenos en Colares no solo causaron daños físicos, sino que también dejaron una huella profunda en la mente y el espíritu de sus habitantes. Las luces letales, esos orbes que atacaban a las personas, sembraron un miedo palpable y cotidiano que alteró por completo la vida de esta comunidad brasileña. Las quemaduras y la debilidad eran solo la punta del iceberg. Elizondo detalla cómo el miedo se convirtió en una sombra constante. La gente ya no dormía tranquila, muchos evitaban salir de noche y se sentían vigilados por una presencia invisible y hostil, explica, dando voz a la ansiedad colectiva. Este miedo no era irracional ni pasajero, sino una reacción humana frente a lo desconocido y lo amenazante, un miedo que paralizaba y aislaba a una población entera. La tensión se sentía en el aire y las familias vivían al borde del pánico. Se crearon grupos de vigilancia improvisados, y la solidaridad creció, pero también la desconfianza. Las noches en Colares dejaron de ser solo oscuridad para convertirse en un territorio de incertidumbre y terror, escribe Elizondo, reflejando el estado emocional de quienes enfrentaban estas luces misteriosas. Frente a este impacto, la respuesta oficial no fue la que la comunidad esperaba. En lugar de brindar apoyo y transparencia, las autoridades intentaron minimizar los hechos, describiendo los eventos como exageraciones o fenómenos naturales sin peligro. Esta actitud, según Elizondo, generó frustración y sensación de abandono, como si la realidad que vivían fuera negada por quienes debían protegerlos. Esta negación oficial exacerbó el aislamiento emocional y social. Los testimonios que antes eran escuchados con seriedad, comenzaron a ser desestimados o ridiculizados, creando un clima de desconfianza hacia las instituciones. El miedo se mezclaba entonces con la incertidumbre sobre qué hacer y en quién confiar. Elizondo nos invita a reflexionar aquí sobre el costo humano que conlleva la ocultación o el encubrimiento de verdades incómodas. Más allá del misterio científico, está el sufrimiento real de personas atrapadas en un dilema entre la realidad que experimentan y la versión oficial que les ofrecen. En ese sentido, el caso de Colares es un ejemplo vivo de cómo la gestión de la información puede afectar profundamente la salud mental y social de una comunidad. Luis Elizondo profundiza en el caso de Colares para ilustrar de manera contundente cómo los fenómenos anómalos no identificados, o FANI, pueden representar un peligro real y tangible para las personas y las comunidades. El relato no solo revela luces misteriosas en el cielo, sino que evidencia el impacto físico y emocional que estos fenómenos pueden ocasionar, desafiando cualquier idea de que se trate solo de avistamientos inofensivos o meras curiosidades. En Colares, las luces letales no eran simples destellos, eran entidades que, en apariencia, actuaban con intención y causaban daño directo. Elizondo describe que estas luces dejaron heridas en la piel, quemaduras que no correspondían a ninguna fuente conocida, y que además
Las víctimas experimentaban un debilitamiento físico profundo que les impedía llevar una vida normal. Este aspecto físico convierte a los Fanny en un riesgo concreto, no solo en un misterio para analizar desde lejos. Este fenómeno se traduce en un impacto psicológico que acompaña al daño físico. El miedo se volvió un compañero constante, una presencia que los habitantes de Colares no podían ignorar ni olvidar. Esta doble amenaza física y psicológica revela que los Fanny pueden interferir directamente con la salud y el bienestar humano, algo que rara vez se reconoce en las narrativas tradicionales. La comunidad vivió en estado de alerta, pero además Elizondo resalta cómo la falta de respuesta oficial adecuada aumentó el peligro, porque al negar o minimizar los hechos, se dejó a la población sin protección ni explicaciones claras. Esto subraya un peligro no solo en lo desconocido, sino también en la falta de preparación y en la desinformación que rodea estos eventos. La experiencia de Colares sirve como una advertencia de que los Fanny no son fenómenos benignos ni exóticos para la ciencia, son una realidad con consecuencias concretas y potencialmente peligrosas. Elizondo invita a entender que estos eventos requieren ser tomados en serio, con un enfoque que contemple tanto la protección de las personas como la investigación rigurosa. Desde una perspectiva más amplia, esta historia conecta con otros relatos donde lo desconocido produce efectos adversos en la vida humana, recordándonos que la curiosidad científica debe ir acompañada de una responsabilidad ética hacia quienes experimentan estas realidades. Colares es un ejemplo claro de que los fenómenos anómalos pueden ser tan impactantes y peligrosos como cualquier amenaza convencional. 4. El tic-tac que desafía la física. En esta sección de Inminente, Luis Elizondo narra con detalle uno de los casos más emblemáticos y fascinantes en la historia moderna de los fenómenos anómalos no identificados, el incidente del tic-tac. Este relato se centra en una serie de encuentros protagonizados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos, quienes, en el transcurso de varias misiones aéreas, se toparon con un objeto aéreo no identificado de forma blanca y alargada, similar a una pastilla o cápsula, que desafiaba todas las leyes conocidas de la física y la aerodinámica. Los pilotos describieron el objeto como una nave blanca, sin alas, ni rotores, ni ningún mecanismo visible para el vuelo, que se movía con una aceleración imposible. Aceleraciones que no tienen sentido para nuestra ciencia, según uno de los testigos. Este detalle no solo subraya el misterio del fenómeno, sino que también introduce la dimensión tecnológica que hace que la mayoría de los expertos queden perplejos. Algo que no puede explicarse ni replicarse con la tecnología actual, y mucho menos con la comprensión científica vigente. Luis Elizondo pone especial énfasis en las reacciones de los pilotos, quienes inicialmente se mostraron escépticos, acostumbrados a entrenar con tecnologías avanzadas y a operar en condiciones extremas. Sin embargo, la experiencia los llevó a una conclusión clara: lo que estábamos viendo no era de este mundo, ni siquiera parecía obedecer las leyes de la física como las conocemos. Esta declaración de los militares añade peso y credibilidad a los eventos, porque proviene de profesionales acostumbrados a lidiar con riesgos reales y tecnología de punta. Uno de los momentos más impactantes fue la descripción de cómo el tic-tac realizaba movimientos bruscos y cambios de dirección instantáneos, que para cualquier aeronave humana serían catastróficos. Los pilotos observaron que, a pesar de las aceleraciones y maniobras extremas, el objeto parecía no sufrir daño alguno ni emitir sonidos o señales habituales. Esto provocó no solo sorpresa, sino también preocupación, pues un objeto con esa capacidad podría representar una amenaza para la seguridad aérea y militar. Además, la historia incluye la participación activa de oficiales y técnicos encargados de analizar los registros de radar y videos capturados, los cuales corroboraban las observaciones de los pilotos. Elizondo destaca la importancia de estos materiales, pues no se trataba de un simple testimonio, sino de evidencia tangible que desafía la explicación convencional. La combinación de testimonios directos y datos técnicos conforma un cuadro sólido que va más allá de la leyenda o la especulación. Este episodio, conocido como el caso Tic Tac, ha sido objeto de numerosas investigaciones y documentales, incluyendo series televisivas que intentan reconstruir la experiencia desde diferentes ángulos. Sin embargo, como apunta Elizondo, ninguna producción logra capturar del todo la intensidad y la extrañeza de lo que vivieron esos pilotos. Esto se debe a que la experiencia real posee matices y detalles que a menudo se pierden en la adaptación audiovisual, por más cuidadosa que sea. El tic-tac es un ejemplo claro de cómo los fenómenos anómalos no identificados no solo existen, sino que desafían nuestra comprensión y ponen a prueba los límites de la ciencia y la tecnología. Representa un llamado a la humildad y a la apertura mental para enfrentar realidades que, aunque parezcan sacadas de la ciencia ficción, están ahí, presentes, y nos invitan a explorar sin miedo lo desconocido. Luis Elizondo profundiza en el caso emblemático del tic-tac, centrándose especialmente en las maniobras que hicieron de este encuentro algo absolutamente desconcertante para pilotos y científicos por igual.
nos sumerge en el detalle de cómo este objeto aéreo, descrito como una nave blanca con forma de pastilla, ejecutaba movimientos que no solo superaban la capacidad humana o tecnológica conocida, sino que literalmente desafiaban las leyes de la física. Elizondo relata cómo los pilotos de la Marina, acostumbrados a maniobras complejas y a equipos sofisticados, observaban cómo el tic-tac aceleraba de manera instantánea, cambiando de dirección en segundos sin perder estabilidad ni mostrar señales de esfuerzo mecánico. No hay motor, ni propulsión aparente, y sin embargo acelera como nada que hayamos visto, describe uno de los pilotos, enfatizando la incredulidad compartida. Estas aceleraciones, apunta Elizondo, superaban las fuerzas G que cualquier cuerpo humano podría resistir, lo que hace pensar que ninguna estructura convencional podría soportarlas. Si nosotros intentáramos replicar esos movimientos, seríamos lanzados contra el asiento o simplemente no sobreviviríamos, comenta. El objeto también se desplazaba a velocidades supersónicas sin emitir el típico estampido sónico, y en algunas ocasiones permanecía inmóvil en el aire, suspendido sin un soporte visible, lo cual rompe con cualquier lógica aerodinámica que conocemos. Esta aparente violación de las leyes de Newton y la termodinámica desconcertó a los expertos encargados de analizar los videos y datos recogidos durante las misiones. Luis Elizondo describe que, en repetidas ocasiones, los sensores de radar y los equipos infrarrojos captaron estas maniobras imposibles. Pero los sistemas automáticos no podían interpretarlas ni clasificarlas dentro de ningún fenómeno conocido. Uno de los puntos más impactantes que recalca Elizondo es cómo la nave parecía manipular el espacio a su alrededor, moviéndose con una fluidez que desafía la gravedad, haciendo que la suposición de que se tratara de una tecnología humana o conocida sea prácticamente descartada. Este objeto parecía jugar con la física, más que obedecerla, dice, y esta frase ilustra la frustración y el asombro simultáneos que vivieron los pilotos y analistas. La descripción de estas maniobras y su imposibilidad de explicación científica también nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y cómo el encuentro con lo desconocido puede expandir nuestra perspectiva. Al igual que en otras obras que exploran fenómenos inexplicables, como Encuentros cercanos del tercer tipo o ciertos episodios de Expediente X, la ciencia se enfrenta a un muro cuando la realidad supera la ficción. Es importante destacar que, aunque el caso Tic-Tac ha sido representado en documentales y series, muchas veces la intensidad y la complejidad de estas maniobras quedan simplificadas para el público general. Luis Elizondo nos advierte que la verdadera experiencia y datos son mucho más sorprendentes y perturbadores que cualquier dramatización. En suma, esta parte de Inminente no solo nos narra un fenómeno extraordinario, sino que también nos desafía a cuestionar la rigidez de las leyes físicas y a contemplar la posibilidad de tecnologías o realidades aún desconocidas para nosotros. Es un llamado a mantener la mente abierta y a reconocer que, a veces, la naturaleza puede revelarse de formas que ni siquiera la ciencia puede anticipar. Luis Elizondo enfatiza con gran detalle la solidez y credibilidad de los testigos que presenciaron el fenómeno del tic-tac, así como la evidencia técnica que respalda la veracidad de los hechos. A diferencia de muchas otras historias donde lo inexplicable se asocia con testimonios dudosos o evidencia anecdótica, aquí la narrativa se apoya en profesionales altamente capacitados y sistemas de alta tecnología que hicieron del caso algo difícil de desacreditar. Los protagonistas principales son pilotos experimentados de la Marina de los Estados Unidos, veteranos en aviación y operaciones militares, cuya palabra no puede ser tomada a la ligera. Elizondo subraya que estas personas no son aficionados ni creyentes del misterio, son expertos entrenados para identificar amenazas reales y responder con precisión. Esta afirmación no es casual, porque la confiabilidad de los relatos se refuerza al tratarse de individuos que saben distinguir entre un avión convencional, un error de instrumentación o un fenómeno desconocido. El piloto en primera línea, a quien Elizondo menciona por su nombre, aunque siempre respetando la confidencialidad de detalles sensibles, relata cómo la nave blanca se movía de manera que ningún artefacto humano podría replicar, y esa convicción nos hizo estremecer. Pero no solo los testimonios personales aportan peso, la evidencia técnica obtenida es, si cabe, aún más impactante. Las grabaciones de video con cámaras infrarrojas a bordo de los cazas F-18, los datos de radar y los informes de sensores electromagnéticos se combinan para formar un panorama casi irrefutable. Elizondo enfatiza que la sincronización entre los reportes visuales y la data electrónica confirmó que no estábamos ante fallos técnicos o interpretaciones erróneas. Esta concordancia entre diferentes fuentes tecnológicas y humanas es crucial para entender que lo que se vio fue real y medible, no una ilusión ni un error de procedimiento. Además, las imágenes capturadas, aunque inicialmente clasificadas y ocultas, mostraban con claridad la forma del tic-tac y sus movimientos erráticos, lo que impulsó a la Marina a tomar el asunto con seriedad y a investigar de manera profunda y secreta. No es algo que podamos etiquetar como un simple globo o un dron experimental,
Estamos frente a algo que desafía toda lógica, afirma Elizondo, haciendo eco de la frustración científica y militar que provocó este caso. Esta parte del libro invita a valorar la importancia de la rigurosidad en la investigación de fenómenos anómalos, dejando de lado prejuicios y estigmas para acercarse con mente abierta y objetiva a lo desconocido. Elizondo, en su relato, parece pedirnos que confiemos en la evidencia, no en la especulación. Y reconoce el peso que tienen las voces de los pilotos y técnicos que arriesgaron su prestigio profesional al reportar estos sucesos. Para quienes han visto las producciones audiovisuales basadas en este caso, como los documentales oficiales y la serie que lleva el nombre de Inminente, vale la pena destacar que el libro brinda una profundidad y precisión técnica que muchas veces se suaviza en pantalla para el público general. En el texto, cada detalle, cada declaración y cada dato tienen un valor crucial para formar un cuadro completo, que va más allá de la espectacularidad visual y se adentra en el análisis serio y fundamentado. Así, esta sección reafirma que la historia del tic-tac no es un mito ni una exageración, sino un testimonio sólido, sustentado en evidencias reales y relatos confiables, que exige una revisión honesta de lo que conocemos sobre el espacio aéreo y las posibles amenazas o fenómenos que lo habitan. 5. Secretos del gobierno y programas ocultos. En esta parte del libro Inminente, Luis Elizondo nos sumerge en un oscuro y complejo entramado de secretos gubernamentales y programas ocultos que durante décadas mantuvieron bajo reserva los incidentes relacionados con los fenómenos aéreos no identificados, conocidos como FANI. La narrativa se adentra en cómo, detrás de la fachada oficial, existió una cadena de encubrimientos, silencios y manipulaciones diseñadas para controlar la información y evitar que la verdad sobre estos sucesos se hiciera pública. Desde los primeros capítulos, Elizondo había anticipado que estos fenómenos no solo desafiaban la ciencia, sino también la estructura misma de la seguridad nacional, y aquí se revela por qué. Durante años, los informes fueron relegados a archivos secretos, clasificados como información de máxima sensibilidad, inaccesible incluso para muchos dentro del propio gobierno, relata con precisión. Los nombres de programas clandestinos, muchos de los cuales permanecen sin confirmar, se mencionan para ilustrar la profundidad del asunto, aunque Elizondo, respetando la confidencialidad, no puede dar detalles explícitos. Sin embargo, sí destaca que la existencia de estos programas indica que había un reconocimiento tácito, aunque no oficial, de que lo que se estaba observando no era una simple cuestión de ilusiones o tecnologías conocidas. El relato destaca que este encubrimiento no fue producto únicamente del secretismo por razones estratégicas o de seguridad, sino también por el temor a desestabilizar la percepción pública y cuestionar paradigmas científicos y culturales profundamente arraigados. No era solo guardar secretos militares, sino también evitar una crisis en la confianza social y la identidad, señala Elizondo con una reflexión que invita a pensar en el impacto que tendría revelar estas verdades. En esta sección aparecen personajes clave, funcionarios y agentes que han participado en la gestión y supervisión de estos programas. Aunque sus nombres reales a veces se omiten o se alteran para proteger su identidad, Elizondo describe sus perfiles y testimonios, lo que añade un rostro humano y una dimensión ética al relato. Se habla de oficiales como el coronel William, un ejemplo de persona atrapada entre la lealtad a su país y la necesidad de revelar hechos que desafiaban toda lógica y que no podían ser ignorados. La participación de agencias como la CIA, la NSA y el Pentágono se menciona como parte del entramado burocrático que protegió estas investigaciones. El laberinto de clasificaciones y protocolos fue creado no solo para proteger información sensible, sino para enterrar evidencias y silenciar voces incómodas, escribe Elizondo, dejando claro que este no fue un fenómeno aislado sino un sistema cuidadosamente diseñado. Elizondo también reflexiona sobre el costo humano y moral que conllevó este secretismo. Los agentes encargados de investigar o manejar estos casos vivieron muchas veces bajo presión, aislamiento y el riesgo de ser desacreditados o expulsados. Ser parte de un programa secreto no era un honor, era un peso que se llevaba en silencio, dice, recordándonos que detrás de cada informe confidencial hay personas reales con dilemas éticos y personales profundos. Un aspecto especialmente relevante es la comparación con otras obras o relatos que han tratado este tema, pero que suelen caer en teorías conspirativas sin base sólida. Elizondo distingue su trabajo, basado en experiencias vividas y documentos, de los relatos de ciencia ficción o paranoia popular. Esto da al texto una dimensión de credibilidad que a menudo falta en el campo de los fenómenos aéreos no identificados. Finalmente, la narrativa sugiere que la apertura y desclasificación gradual de información no solo es posible sino necesaria para avanzar en la comprensión de estos fenómenos y evitar que el secreto siga siendo una barrera para la verdad y la confianza pública. El tiempo del silencio ha terminado, ahora toca enfrentar la realidad, concluye, dejando una invitación abierta a la reflexión colectiva.
Esta parte del libro también puede compararse con ciertos documentales y series que han intentado abordar el tema de programas secretos gubernamentales. Pero aquí la profundidad y la autenticidad logran una experiencia mucho más reveladora y menos sensacionalista. La seriedad con la que Elizondo aborda el tema lo convierte en un relato que va más allá del misterio y la especulación para situarse en el terreno de la historia y la política real. Luis Elizondo nos adentra en el complejo mundo de los programas secretos del gobierno dedicados al estudio y seguimiento de los fenómenos aéreos no identificados, conocidos como FANI. Aquí se revela la existencia de iniciativas como el programa Legacy, un esfuerzo silencioso y confidencial que ejemplifica el nivel extremo de compartimentación y secretismo que rodea a este fenómeno. Elizondo describe cómo Legacy fue concebido para recopilar y analizar datos sobre encuentros con objetos voladores no identificados, pero bajo un manto de estricta confidencialidad. Legacy no era solo un programa, sino un sistema que operaba con un nivel de compartimentación tan riguroso que ni siquiera muchos dentro del gobierno tenían acceso a la totalidad de la información, explica el autor. Subrayando la fragmentación intencional para limitar la exposición y el riesgo de filtraciones. Este nivel de secretismo implicaba que cada agente o funcionario involucrado conociera solo la parte que le correspondía, creando un rompecabezas donde cada pieza estaba aislada, sin un panorama completo para la mayoría. Tal estructura generaba no solo dificultad para la investigación conjunta, sino también un ambiente de sospecha y aislamiento interno, dificultando la comunicación y coordinación efectiva entre los diferentes equipos. En este contexto, Elizondo introduce la figura de personajes como el coronel James, responsable de supervisar ciertos aspectos operativos de Legacy, quien relata: trabajábamos con información limitada, conscientes de que lo que veíamos podría cambiar todo, pero sin la certeza de poder compartirlo con otros. Este testimonio pone de relieve el desafío que suponía manejar un fenómeno que parecía desbordar los límites de la ciencia y la inteligencia convencional, mientras se mantenía bajo llave. La compartimentación no solo protegía los datos, sino que servía también como mecanismo para controlar el flujo de conocimiento y evitar que información sensible llegara al público o incluso a la mayoría de los altos mandos. Era una estrategia de contención, pero también de desconcierto, apunta Elizondo, evidenciando el delicado equilibrio entre proteger la seguridad nacional y respetar la necesidad de transparencia. Reflexionando sobre esta realidad, Elizondo invita a pensar en cómo esta forma de manejo del conocimiento recuerda a relatos literarios clásicos sobre sociedades secretas o conspiraciones gubernamentales. Pero aquí el trasfondo es mucho más concreto y doloroso, porque involucra vidas humanas y la integridad de quienes trabajaban en la sombra. La ciencia, la política y el miedo se entrelazaban en un juego peligroso donde el precio era alto, concluye. Este fragmento del libro refleja además las limitaciones que enfrentan los investigadores y funcionarios al lidiar con fenómenos que desafían explicaciones convencionales, en un ambiente cerrado y fragmentado, lo que dificulta la construcción de un conocimiento sólido y colectivo. En comparación con algunas representaciones audiovisuales, como documentales que tratan sobre programas secretos de la CIA o el Pentágono, la narración de Elizondo aporta una perspectiva interna, basada en su experiencia directa, que ofrece mayor profundidad y autenticidad. A diferencia de versiones sensacionalistas, aquí se percibe un tono serio, responsable y reflexivo, que invita al lector a entender la complejidad y gravedad del asunto. Luis Elizondo profundiza en uno de los aspectos más delicados y preocupantes de los programas secretos relacionados con los fenómenos aéreos no identificados. El peligro inherente a que solo un reducido grupo de personas tenga acceso a la verdad completa. Este manejo exclusivo y cerrado de la información, lejos de proteger, puede conducir a consecuencias inesperadas y riesgosas tanto para la seguridad nacional como para la integridad misma de quienes están al tanto. Elizondo describe cómo, dentro de programas como Legacy y otros similares, la información se fragmenta de manera tan estricta que solo algunos agentes y funcionarios seleccionados conocen el panorama real y completo. Era un club cerrado, donde la verdad era un privilegio que no podía compartirse libremente, una verdad que podía cambiarlo todo, pero que muchos jamás conocerían, señala con una mezcla de frustración y alerta. Esta situación generaba un doble filo. Por un lado, la estricta compartimentación buscaba evitar filtraciones y mantener el control, pero por otro, creaba una especie de aislamiento y desconexión entre los que sabían y el resto de la sociedad. Elizondo advierte que cuando la verdad se concentra en tan pocas manos, se corre el riesgo de que se distorsione, se manipule o se oculte lo que no conviene revelar. En el relato emergen personajes que vivieron ese aislamiento, oficiales como el coronel James o el Dr. Emily, quienes reconocían el peso de esa carga secreta. Emily reflexiona: sentíamos que estábamos custodiando un secreto que podía cambiar la historia, pero también que la soledad de ese conocimiento podía volverse un lastre emocional y ético. Esta frase encapsula la tensión constante entre el deber y la incertidumbre que enfrentaban.
Luis Elizondo también señala cómo esta dinámica no solo afectaba a los individuos, sino que repercutía en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Si solo unos pocos deciden qué se sabe y qué se oculta, se limita la capacidad de respuesta colectiva, y eso puede ser peligroso frente a una amenaza desconocida, advierte. Este enfoque fragmentado dificultaba la integración de hallazgos científicos y técnicos, obstaculizando avances que podrían beneficiar a todos. Un punto de reflexión interesante aquí es cómo esta realidad recuerda a ciertas obras literarias clásicas donde el conocimiento es un poder que puede aislar o corromper. Desde 1984 de George Orwell hasta El nombre de la rosa de Humberto Eco, donde el secreto se convierte en arma y prisión. Sin embargo, en el contexto real de inminente, la verdad es tangible y sus consecuencias, inmediatas. Elizondo invita al lector a considerar que en un mundo cada vez más interconectado y transparente, mantener la verdad en una burbuja cerrada no es solo anticuado, sino potencialmente destructivo. La lección es clara, la seguridad no debe ser excusa para el secretismo absoluto, porque el aislamiento del conocimiento puede generar más miedo que protección. Finalmente, este fragmento resalta la compleja responsabilidad que enfrentan quienes manejan información confidencial sobre los FANI. Es un llamado a la reflexión ética, a la necesidad de equilibrio entre secreto y divulgación, para evitar que el poder del conocimiento se convierta en un riesgo para la humanidad. 6. Orbes y efectos biológicos. En esta sección de Inminente, Luis Elizondo nos lleva en un viaje a través del tiempo y el espacio para mostrar cómo esos enigmáticos orbes luminosos, esos objetos no identificados que parecen desafiar toda lógica, no son fenómenos recientes, sino que han dejado su huella en distintos momentos históricos y geografías, desde los cielos turbulentos de la Segunda Guerra Mundial hasta las noches contemporáneas de nuestros días. El relato comienza remontándose a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que no solo se libró con armas y estrategias humanas, sino que también estuvo marcado por apariciones inusuales en el firmamento. Elizondo menciona que los pilotos de ambos bandos reportaron luces esféricas que desafiaban cualquier explicación convencional, luces que no respondían a maniobras humanas conocidas, sino que parecían observar, y en ocasiones interferir, en las operaciones militares. Estas luces no solo desconcertaban a los observadores, sino que dejaban tras de sí un halo de misterio y una sensación profunda de inquietud, según testimonios rescatados de archivos militares. Desde ese entonces, los orbes no desaparecieron ni quedaron relegados al olvido. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, han sido vistos en múltiples continentes, en zonas tan diversas como bosques remotos, áreas urbanas y regiones costeras. Elizondo destaca casos emblemáticos como el de Colares en Brasil, donde estos orbes no solo eran vistos, sino que actuaban, dejando heridas físicas y secuelas visibles en quienes los encontraban. Este patrón de comportamiento, que va más allá de un simple avistamiento visual, subraya la naturaleza única y preocupante de estos fenómenos. Un dato que el autor subraya es que estos orbes no parecen estar ligados a ninguna tecnología conocida, y que su manifestación tiene implicaciones biológicas reales. En varias ocasiones, las personas afectadas reportaron síntomas que iban desde quemaduras superficiales hasta debilitamiento físico prolongado. Como si la interacción con estas luces tuviera un efecto tangible sobre la salud humana. Esto es lo que Luis Elizondo llama el impacto biológico de los orbes, una característica que, aunque poco reconocida en debates públicos, resulta esencial para entender la gravedad del fenómeno. La participación de personajes como el Dr. Harold, un investigador médico involucrado en estudios sobre estos efectos, añade un enfoque científico a la narrativa. Harold relata: nos sorprendió ver que los síntomas no podían explicarse con ninguna enfermedad conocida o trauma habitual, lo que indicaba una fuente externa y probablemente energética. Este testimonio pone en perspectiva la seriedad con que se tomaron estos casos dentro de ciertos círculos gubernamentales y científicos, aunque la opinión pública rara vez tuvo acceso a esta información. Luis Elizondo también reflexiona sobre cómo, a pesar de la acumulación de evidencias, la sociedad en general mantiene una distancia escéptica, y muchos atribuyen estos fenómenos a ilusiones ópticas o a engaños. Sin embargo, la persistencia y universalidad de los avistamientos invita a una revisión más profunda, y quizá a un replanteamiento sobre qué entendemos realmente por realidad. La presencia de estos orbes, que parecen desafiar categorías establecidas, evoca el misterio y la maravilla, pero también un llamado a la humildad científica y a la apertura mental. Cabe mencionar que en producciones audiovisuales recientes, como documentales y series sobre fenómenos paranormales o de ufología, estos orbes se muestran a menudo como elementos espectaculares, pero rara vez se enfatizan sus efectos biológicos o su continuidad histórica con tanto detalle. En ese sentido, el libro de Elizondo ofrece una mirada más equilibrada y fundamentada que invita a cuestionar la superficialidad de muchas representaciones populares. Así,
Esta sección de Inminente no solo reconstruye un fenómeno multifacético y antiguo, sino que también nos confronta con la idea de que hay aspectos de nuestra realidad, tanto físicos como biológicos, que aún no comprendemos ni dominamos. Y mientras estos orbes siguen apareciendo, en diversas latitudes y tiempos, nos recuerdan que hay fuerzas en el universo que trascienden nuestra actual comprensión y que merecen nuestra atención más allá del escepticismo. Luis Elizondo profundiza en los impactos biológicos que han sido documentados a lo largo de la historia en personas que han tenido encuentros directos con los orbes. Esas misteriosas esferas de luz que desafían la comprensión convencional. Más allá de simples avistamientos o fenómenos visuales, los orbes muestran una capacidad inquietante para afectar la salud física de quienes se acercan a ellos, revelando un lado oscuro y peligroso de estos encuentros. El relato comienza con testimonios recogidos en diferentes épocas y regiones, donde las víctimas describen sensaciones inmediatas y prolongadas tras el contacto visual o físico con estas luces. Las quemaduras eran una marca tangible de lo intangible, relata Elizondo, quien cita el caso de habitantes de Colares, Brasil, que sufrieron lesiones en la piel tras ser tocados por rayos emitidos por estas luces. Estas quemaduras, explica, no eran simples irritaciones, presentaban características inusuales, como bordes definidos y una persistencia prolongada que desconcertaba a los médicos locales. Pero las consecuencias no terminaban ahí. A medida que avanzaba la investigación, se registraron síntomas sistémicos que iban desde fuertes náuseas, dolores de cabeza intensos, hasta un malestar generalizado que dejaba a las personas debilitadas. Luis Elizondo pone en primer plano los informes de militares y civiles que, tras sus encuentros, experimentaron estos efectos. No era solo una cuestión de miedo o sugestión, había una evidencia clínica. Un deterioro físico real. La persistencia de estos síntomas desafía cualquier explicación simple y apunta a una influencia directa de estos fenómenos sobre el organismo humano. Más inquietante aún, el autor menciona que, en algunos casos extremos, estas interacciones terminaron en muertes, aunque con circunstancias que dificultan establecer una causalidad directa. Se narran episodios en los que el malestar evolucionó rápidamente a un colapso físico, con síntomas que los médicos describían como extraños y fuera de cualquier patrón conocido. Aunque no siempre reconocidos oficialmente, estos hechos reflejan un potencial letal de los orbes cuando su interacción con humanos no es fortuita, sino prolongada o intensa. Luis Elizondo también destaca la participación de especialistas médicos y científicos que intentaron sin éxito encontrar un agente biológico o químico que explicara estas lesiones y síntomas. Los análisis de laboratorio no lograron identificar toxinas o agentes infecciosos. Era como si la energía misma emitida por los orbes alterara la fisiología humana, afirma. Lo que añade un nivel adicional de misterio y preocupación. Este punto abre una reflexión sobre la fragilidad de la vida ante fenómenos que parecen escapar a la lógica humana. Nos recuerda que, en la realidad, existen fenómenos que aún no tienen explicación científica y que pueden poner en riesgo la salud y la vida. Esta realidad podría ser un llamado a una ciencia más abierta y a una conciencia social más amplia sobre la necesidad de investigar y entender estos encuentros desde una perspectiva multidisciplinaria. En cuanto a representaciones visuales, aunque algunos documentales y series han mostrado orbes como objetos fascinantes o bellos, muy pocos abordan el aspecto de sus efectos nocivos con la profundidad que Elizondo ofrece. Esta ausencia hace que la percepción pública se quede en la superficie luminosa y enigmática, sin comprender los riesgos reales que conllevan. Así, esta parte de Inminente nos revela que detrás de la belleza y el misterio de los orbes existe una dimensión que puede ser letal. Y que su estudio es crucial no solo para la ciencia sino para la seguridad de quienes podrían verse afectados en el futuro. Estos no son solo fenómenos para observar, sino para comprender y respetar, concluye Elizondo, dejando en claro la gravedad y urgencia del tema. Luis Elizondo nos acerca de manera muy personal a la experiencia con los orbes y sus efectos biológicos, no solo a través de relatos históricos o anónimos, sino compartiendo testimonios directos. Algunos muy cercanos a su propia vivencia, lo que añade una carga emocional y credibilidad única a la narración. Elizondo explica que estos fenómenos no son solo reportes de terceros, sino que han tocado incluso a personas vinculadas al estudio y la investigación de los FANI, incluyendo a su círculo más próximo. Él relata que la cercanía con estos eventos deja una huella imborrable, una mezcla de fascinación y un respeto profundo por el peligro que implican. En su testimonio, comenta encuentros donde pudo observar de cerca la presencia de orbes, que no solo brillaban con una luz intensa, sino que emitían una energía palpable, una vibración que casi podía sentirse en la piel, como un aviso silencioso de que algo muy fuera de lo común estaba ocurriendo. Uno de los testimonios más impactantes es el de un colega cercano a Elizondo, cuyo nombre aparece con frecuencia en esta sección. Este personaje, cuya identidad se mantiene protegida por seguridad,
sufrió síntomas físicos inmediatos tras un encuentro con un orbe durante una misión de investigación. Reportó quemaduras superficiales. Pero más alarmante fue la sensación de mareo y fatiga extrema que le dejó incapacitado por días. Estas vivencias, explica el autor, no son relatos fantásticos ni exagerados, sino registros clínicos que confirman la peligrosidad real de estos objetos. Elizondo enfatiza que la presencia de estos orbes y sus efectos no es algo aislado ni accidental. Han sido vistos a lo largo de décadas, incluso durante eventos bélicos, y han dejado testimonios de efectos físicos en combatientes, civiles y personal militar, señala. Resaltando que estos encuentros cruzan la barrera de lo anecdótico para convertirse en evidencia tangible de un fenómeno que requiere atención urgente y rigurosa. El autor también incluye un testimonio propio, donde describe una situación en la que sentí una presión en el pecho, como si la energía de la esfera me atravesara y dejara un rastro de inquietud y debilidad. Este relato humaniza la investigación, mostrando que incluso quienes estudian estos fenómenos no están exentos de sus efectos, y que la frontera entre observador y experimentador se vuelve difusa. Esta cercanía con el fenómeno plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza de los encuentros con los orbes. No son eventos pasivos ni meramente visuales, sino interacciones con entidades o energías que tienen la capacidad de impactar directamente en la biología humana. Es un recordatorio sobre los límites del conocimiento y de cómo, en ocasiones, la realidad supera cualquier ficción. En cuanto a producciones visuales, pocas han explorado este lado tangible y físico de los orbes. Documentales suelen enfocarse en su aspecto visual o en las teorías especulativas, dejando de lado el dolor físico o las secuelas médicas que Elizondo detalla con cuidado y precisión. Esta omisión puede crear una imagen distorsionada y más inocua de lo que en verdad representan estos encuentros. Finalmente, Elizondo sugiere que reconocer estos testimonios es vital para abrir nuevos caminos en la investigación y en la protección de quienes se enfrentan a estos fenómenos. La verdad está ahí, en esas experiencias reales y en las marcas que dejan en el cuerpo y en la mente, concluye, invitándonos a mirar más allá del misterio y a comprender la dimensión humana de estos encuentros. 7. Características que no caben en nuestra física. En esta sección del libro inminente, Luis Elizondo nos introduce a un análisis fascinante y profundo sobre las características que definen a los fenómenos aéreos no identificados, o FANI, y que desafían por completo las leyes conocidas de la física convencional. Aquí se exponen de manera clara y ordenada los 5 observables esenciales que, según el autor, constituyen la esencia del misterio detrás de estos fenómenos, creando un desafío gigantesco para la ciencia actual. El primer observable que Elizondo destaca es la velocidad hipersónica. Nos describe cómo estos objetos pueden alcanzar velocidades que superan ampliamente las capacidades de cualquier aeronave conocida, moviéndose con una rapidez tal que resulta imposible para los instrumentos tradicionales de seguimiento mantenerlos dentro de la vista. El autor subraya que estos FANI no solo rompen récords de velocidad, sino que lo hacen sin generar el ruido sónico característico, como si violaran las reglas del aire. Este punto abre la puerta a una reflexión sobre cómo la naturaleza podría contener secretos que aún no hemos descifrado, y cómo la velocidad, para ellos, parece ser solo una variable más en un juego mucho más complejo. El segundo observable es la aceleración instantánea. Aquí, Luis Elizondo narra cómo estos objetos son capaces de cambiar su velocidad y dirección de forma inmediata, sin trayectorias predecibles ni pausas que la física tradicional exige para maniobras de ese tipo. Imagina un objeto que, sin aviso, se detiene en una fracción de segundo y luego acelera hasta velocidades inimaginables. Esa capacidad rompe todas las nociones de inercia que conocemos, explica el autor. Esta característica no solo desconcierta a los pilotos y radares, sino que desafía la comprensión misma de la materia y la energía. En tercer lugar, se aborda la baja visibilidad o, mejor dicho, la capacidad de estos objetos para camuflarse o desaparecer ante sensores ópticos y electrónicos. Luis Elizondo apunta que los FANI parecen jugar con la luz y las ondas, haciéndose invisibles o casi imposibles de detectar. Esta propiedad ha provocado que muchos encuentros terminen sin evidencias claras, lo que dificulta enormemente la investigación y alimenta la incredulidad oficial. Es un fenómeno que podría asemejarse a técnicas de camuflaje avanzadas, pero en un nivel aún no comprendido, como si manipulasen la propia estructura del espacio-tiempo para evitar ser observados. El cuarto observable es la capacidad de moverse sin dificultad entre aire y agua. Aquí, el autor presenta testimonios y datos de encuentros donde los FANI se desplazan con la misma facilidad en el aire que bajo el agua, sin perder velocidad ni maniobrabilidad. Nada en nuestra tecnología puede igualar ese dominio de dos medios tan distintos. La física nos dice que los medios cambian radicalmente la resistencia y las fuerzas en juego, pero ellos parecen indiferentes, destaca Elizondo.
Esta característica es particularmente desconcertante porque implica tecnologías que superan ampliamente nuestra ingeniería y comprensión de fluidos y dinámica. Finalmente, el quinto observable es el uso de antigravedad. Elizondo sostiene que los FANI no solo desafían la gravedad, sino que parecen manipularla a su antojo, permitiendo movimientos imposibles para cualquier máquina conocida. Este punto es quizás el más revolucionario, porque implica un control sobre fuerzas fundamentales que, hasta ahora, la ciencia solo ha comenzado a teorizar, pero sin aplicaciones prácticas demostradas. La idea de que estos objetos empleen tecnología basada en antigravedad abre un abanico de posibilidades que parece más ciencia ficción que realidad, pero que se confirma a través de los datos recopilados. En conjunto, estos 5 observables forman un conjunto de características que no solo desafían las leyes de Newton o Einstein, sino que requieren repensar conceptos básicos de la física. Luis Elizondo escribe, estamos frente a un fenómeno que exige una nueva física, o al menos una ampliación radical de la que conocemos. Esta descripción detallada nos invita a reflexionar sobre cómo la humanidad ha enfrentado en la historia científica momentos similares. Cuando un descubrimiento o fenómeno rompe paradigmas y obliga a una revolución en el pensamiento, como ocurrió con la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica. Los FANI podrían ser la puerta hacia una nueva era de conocimiento, pero también representan un enigma que hasta ahora mantiene a muchos escépticos firmes en la duda. Cabe mencionar que en el ámbito audiovisual, las representaciones de estas características suelen simplificarse o dramatizarse, pero raramente logran capturar la complejidad técnica que Elizondo expone aquí. Documentales y series sobre ovnis tienden a enfatizar lo espectacular, dejando de lado el análisis meticuloso de estos 5 observables que dan forma a la verdadera naturaleza de los FANI. Así, este capítulo se convierte en un llamado a la apertura intelectual y a la investigación seria, recordándonos que la realidad puede ser mucho más extraña y fascinante de lo que nuestra física actual puede explicar. Un misterio que, según Elizondo, está esperando ser desvelado con paciencia, rigor y valentía. Luis Elizondo introduce un sexto observable que cobra una relevancia especial por sus implicaciones directas sobre los seres humanos. Los efectos biológicos que experimentan tanto testigos como víctimas de encuentros con los fenómenos aéreos no identificados, los FANI. Este nuevo elemento se suma a los 5 previamente detallados, enriqueciendo aún más el complejo panorama de estas misteriosas manifestaciones. Elizondo comienza describiendo cómo, más allá de las sorprendentes capacidades tecnológicas y físicas de estos objetos, como la velocidad hipersónica, la aceleración instantánea o la antigravedad, existen consecuencias palpables y tangibles en quienes han estado cerca de ellos. No son solo máquinas imposibles de entender, también provocan en los seres humanos reacciones que van desde lo físico hasta lo emocional, apunta con firmeza el autor, invitándonos a no subestimar la dimensión humana del fenómeno. Entre los efectos biológicos más frecuentes, Elizondo menciona quemaduras inexplicables, náuseas persistentes y un malestar general que no se corresponde con ninguna condición médica conocida. Algunos testigos han reportado síntomas que recuerdan a la radiación, mientras que otros describen sensaciones de ardor en la piel o fatiga intensa tras el contacto cercano o la simple exposición visual. Es como si el contacto con estos objetos liberara algún tipo de energía o radiación que aún no podemos identificar, pero que impacta nuestro organismo, escribe, transmitiendo la gravedad del asunto. El relato no se queda en generalidades. Elizondo incluye testimonios directos y cercanos, algunos de ellos recogidos de su propia experiencia y del personal que ha trabajado en el análisis de estos fenómenos. En uno de los pasajes, el autor recuerda un caso en que un piloto, tras un encuentro cercano, presentó quemaduras de primer grado en los brazos y una sensación de vértigo que le impidió continuar la misión. Este detalle cobra un peso especial porque no solo confirma la veracidad del relato, sino que nos enfrenta a un riesgo físico real, tangible, que va más allá del asombro o la curiosidad. Otro testimonio impactante que Elizondo comparte es el de un investigador de campo, quien luego de observar un FANI a corta distancia, experimentó síntomas parecidos a una intoxicación aguda, con náuseas severas y dolor de cabeza persistente. Fue una advertencia clara de que estos objetos no solo son imposibles desde el punto de vista tecnológico, sino que también pueden afectar nuestra salud de formas inesperadas, reflexiona el autor, subrayando la necesidad de precaución y respeto frente a lo desconocido. Esta sección invita también a una reflexión más profunda sobre el impacto social y psicológico que pueden generar estos encuentros. No es solo una cuestión física, sino que el temor, la ansiedad y la incomprensión acompañan a quienes viven estos momentos, dejando huellas tanto en el cuerpo como en la mente. Luis Elizondo nos hace recordar que no estamos hablando de simples objetos voladores, sino de eventos que pueden alterar la vida de las personas de maneras profundas y duraderas. Desde una perspectiva más amplia, esta evidencia biológica se une a los otros observables para confirmar que los FANI constituyen un fenómeno multidimensional, que requiere abordajes científicos integrales.
que no solo estudien las máquinas o la física, sino también el efecto que tienen en la biología humana. Es un llamado a ampliar el marco de la investigación para incluir la medicina, la psicología y la toxicología. En cuanto a representaciones audiovisuales, pocas veces se refleja con la misma profundidad esta dimensión humana de los encuentros. Documentales y películas suelen concentrarse en la espectacularidad visual o en la acción, pero el análisis serio y documentado de los efectos biológicos suele quedar en un segundo plano, lo cual limita la comprensión del fenómeno en toda su complejidad. Para concluir, esta edición del Sexto Observable sobre efectos biológicos confirma que los FANI no son meros enigmas tecnológicos, sino eventos que pueden dejar marcas reales en quienes los experimentan, y que exigen un respeto y una investigación rigurosa. Como dice Elizondo, la realidad de estos fenómenos se mide no solo en sus movimientos imposibles, sino en las huellas que dejan en el cuerpo humano. Un recordatorio potente de que el misterio no es solo externo, sino también interno, y que en este terreno la ciencia y la experiencia humana deben ir de la mano. Elizondo profundiza en las características de los fenómenos aéreos no identificados, o FANI, que desafían las leyes conocidas de la física, y lo hace subrayando una idea fundamental. Estas propiedades no solo parecen imposibles desde nuestra comprensión actual, sino que apuntan a una tecnología de un nivel muy superior al que la humanidad ha desarrollado hasta ahora. Elizondo inicia recordando los 5 observables que ha descrito anteriormente: la velocidad hipersónica, capaz de superar barreras sin producir el estruendo sónico habitual; la aceleración instantánea, que permite cambios de velocidad y dirección abruptos sin afectar a quienes están a bordo; la baja visibilidad, con objetos que se muestran parcialmente o desaparecen frente a los radares y cámaras; la capacidad de moverse sin problemas entre el aire y el agua; y, finalmente, el uso evidente de antigravedad, una forma de propulsión que no encaja con ninguna tecnología conocida por la ciencia convencional. Sobre estas características, Elizondo enfatiza que no estamos hablando simplemente de aviones o drones avanzados, sino de máquinas que parecen operar con principios físicos que aún no hemos descubierto. Esta frase refleja la magnitud del misterio. La tecnología detrás de estos objetos parece estar a años, o incluso siglos, de distancia de la nuestra. A esto se añade un sexto observable: los efectos biológicos que estos fenómenos producen en los testigos y víctimas, lo que indica que la interacción con estas máquinas o energías tiene consecuencias físicas reales y significativas, un detalle que agrega gravedad y realismo a toda la experiencia. El autor remarca la importancia de esta observación para quienes buscan explicaciones simplistas o teorías basadas en tecnología secreta terrestre. Si consideramos la magnitud de estos atributos, la capacidad de cambiar instantáneamente su velocidad sin fuerza G letal o atravesar medios tan distintos como el aire y el agua, es imposible pensar que una potencia humana tenga algo semejante, señala con firmeza. Esto nos invita a replantear la magnitud de lo que se está enfrentando y a abrir la mente más allá de las fronteras de la ciencia oficial. Elizondo también introduce la figura de los protagonistas de estas observaciones: pilotos militares, técnicos de radar y operadores de inteligencia que han sido testigos directos de estos fenómenos, y que no dudan de la realidad de lo que vieron, ni de la imposibilidad tecnológica que representan. Estos testimonios aportan un peso crucial porque provienen de profesionales altamente capacitados y acostumbrados a distinguir entre lo posible y lo imposible en materia aérea. Este pasaje invita a reflexionar sobre el contraste con la tecnología actual humana. En la vida real, aunque hemos logrado avances notables en aviación y exploración espacial, ninguna máquina puede igualar la combinación de estas capacidades sin consecuencias fatales para sus tripulantes o el entorno. Por ejemplo, la aceleración instantánea sin daños es algo que ni siquiera las naves espaciales más avanzadas pueden soportar, ni hablar de trasladarse con fluidez de aire a agua. La física convencional simplemente no lo permite. Elizondo sugiere, por tanto, que el origen de estas tecnologías puede estar fuera de nuestro mundo o de nuestra historia conocida, un punto que abre el debate a dimensiones no exploradas por la ciencia convencional, y que exige un enfoque multidisciplinar y una revisión profunda de nuestras creencias sobre la tecnología y el universo. Al abordar esta sección, se percibe un tono que mezcla la admiración con la preocupación, pues detrás del asombro por lo que se ha detectado, está la incertidumbre sobre qué implicaciones tiene para la humanidad enfrentarse a una tecnología tan avanzada y desconocida. Elizondo concluye con una invitación a no subestimar este fenómeno, porque la realidad de estos objetos no solo nos desafía a nivel técnico, sino que también nos invita a reconsiderar nuestra posición en el cosmos. En cuanto a representaciones visuales, aunque hay documentales y series que muestran imágenes espectaculares de objetos voladores no identificados, pocas han logrado transmitir con la misma profundidad y rigor la magnitud tecnológica que Elizondo describe, haciendo que la lectura del libro sea una experiencia mucho más impactante y reflexiva que la simple visualización.
Así, esta sección del libro se presenta como un llamado a la apertura mental y científica, destacando que los FANI no son simples curiosidades o errores tecnológicos, sino manifestaciones de tecnologías que, hasta ahora, la humanidad ni siquiera puede imaginar plenamente. 8. Creencias contra evidencia. En esta sección del libro inminente, Luis Elizondo aborda con profundidad un conflicto que ha marcado durante décadas el estudio y la percepción pública de los fenómenos aéreos no identificados, los famosos FANI. El choque entre las creencias religiosas y la evidencia científica. Este enfrentamiento no es solo un debate abstracto, sino una barrera tangible que ha dificultado avanzar en la comprensión de estos fenómenos. Elizondo comienza narrando cómo, desde tiempos antiguos, la humanidad ha interpretado lo desconocido a través de su cosmovisión religiosa. Para muchos, cualquier manifestación inexplicable en el cielo se asociaba con la acción divina, ángeles, demonios o señales de un poder superior. Durante siglos, estas experiencias fueron relegadas a relatos sagrados o mitológicos, donde la fe moldeaba la percepción de lo extraordinario, comenta Elizondo, subrayando la arraigada influencia de la religión en la interpretación de fenómenos inexplicables. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la tecnología en el siglo XX, una nueva mirada comenzó a imponerse, la que buscaba explicaciones basadas en la observación, el análisis riguroso y la prueba empírica. Pero aquí surgió un problema fundamental, porque los FANI desafían muchas leyes físicas conocidas y no encajan en el marco tradicional de la ciencia. La evidencia acumulada no solo contradice las explicaciones simplistas, sino que también desafía las bases mismas de lo que entendemos como posible, señala Elizondo con firmeza. Este choque de paradigmas genera tensiones dentro de la comunidad investigadora y también en el público general. Por un lado, están quienes rechazan el fenómeno por considerarlo incompatible con sus creencias religiosas o, por el contrario, quienes se aferran a una explicación espiritual sin considerar la evidencia técnica y testimonial. Por otro lado, los científicos enfrentan la dificultad de estudiar algo que no solo escapa a su entendimiento, sino que además está envuelto en un velo de secretismo y estigma social. En este contexto aparecen personajes como pilotos, oficiales y técnicos que, pese a sus creencias personales, se ven obligados a reconocer la realidad de los FANI por la contundencia de las pruebas que han presenciado. Elizondo menciona cómo estos individuos muchas veces experimentan una lucha interna, sintiendo que su experiencia desafía todo lo que nos enseñaron sobre el mundo y el universo. Esta tensión refleja la dificultad humana para aceptar verdades que cuestionan los fundamentos de la fe o la ciencia. Además, Elizondo destaca que el escepticismo tradicional ha sido un arma de doble filo. Si bien protege a la ciencia de caer en explicaciones erróneas o fantasiosas, también ha contribuido a la estigmatización y al rechazo de testimonios legítimos. La incredulidad sistemática ha funcionado como un freno que impide avanzar y entender la verdadera naturaleza de estos fenómenos, advierte el autor. Desde un punto de vista más filosófico, esta sección invita a reflexionar sobre los límites de la percepción humana y la necesidad de un diálogo abierto entre ciencia y espiritualidad. Elizondo sugiere que no necesariamente son opuestos irreconciliables, sino que ambos enfoques pueden enriquecerse mutuamente para abordar lo desconocido. En este sentido, recuerda que algunas tradiciones antiguas hablan de realidades múltiples y fenómenos que escapan a la razón convencional, lo que nos obliga a replantear la manera en que definimos la realidad. Un ejemplo contemporáneo que Elizondo menciona para ilustrar esta dualidad es el caso de ciertos testigos militares que, siendo personas de fe profunda, han tenido experiencias directas con FANI que no caben en ningún dogma, ni en ninguna fórmula científica. Esta realidad pone en jaque la rigidez con la que a menudo se aborda el tema, y abre la puerta a una comprensión más amplia y compleja. Por último, Elizondo hace un llamado a superar los prejuicios y a fomentar un estudio riguroso y respetuoso, donde la evidencia sea el faro que guíe el camino, pero sin ignorar la dimensión humana y espiritual que estas experiencias involucran. En su voz se percibe la urgencia de un cambio de paradigma, solo cuando abandonemos el miedo a lo desconocido y la necesidad de clasificarlo dentro de categorías preexistentes, podremos empezar a entender verdaderamente lo que estos fenómenos significan para nosotros como especie. Aunque hay varias producciones audiovisuales que han tratado el tema de la relación entre creencias y ciencia en el contexto de lo paranormal o los ovnis, ninguna logra transmitir con tanta claridad la complejidad y la tensión interna que Elizondo describe aquí. Su aproximación es, sin duda, más profunda y menos sensacionalista, ideal para quien busca comprender sin prejuicios. En resumen, esta parte del libro no solo presenta el choque entre creencias religiosas y evidencias científicas, sino que invita a un diálogo renovado que integre ambas perspectivas para avanzar en el misterio de los FANI, proponiendo un camino que trascienda la división y acerque a la humanidad a una verdad más completa. Luis Elizondo profundiza en una dinámica que añade aún más complejidad a la ya intrigante interacción entre creencias y evidencia.
la tendencia de ciertos grupos a interpretar los fenómenos aéreos no identificados como manifestaciones espirituales o demoníacas. Esta interpretación, arraigada en creencias tradicionales, tiene profundas consecuencias en cómo se perciben y se comunican estos fenómenos. Elizondo comienza señalando que, desde hace siglos, lo desconocido en el cielo ha sido objeto de interpretaciones ligadas a fuerzas sobrenaturales, y que en la actualidad algunos grupos mantienen esta visión, no solo por convicción religiosa sino también como forma de explicar lo inexplicable en términos accesibles para sus comunidades. Para muchos, estos fenómenos no son otra cosa que señales de un mal espiritual, o presencias demoníacas, que desafían la voluntad humana, explica el autor. Dejando en claro que esta percepción no es mera superstición sino una narrativa profundamente institucionalizada. Dentro de este marco, aparecen personajes y colectivos que ven en los Fani un ataque o prueba de fuerzas oscuras, una manifestación de algo maligno que debe ser combatido o evitado a toda costa. Elizondo describe cómo algunos líderes religiosos emiten advertencias para sus fieles, invitándolos a protegerse con oración y alejamiento, alertando sobre un peligro que no puede ni debe ser ignorado. Esta visión tiene el poder de condicionar la reacción social y hasta política frente a estos fenómenos. El autor también menciona el caso de testigos que han sufrido profundas experiencias de miedo y confusión, quienes a veces interpretan la presencia de estos objetos o luces como una invasión de energías negativas o incluso una pose espiritual, sintiendo que algo invisible y maligno actúa sobre ellos. Esta percepción, según Elizondo, puede tener un efecto psicológico tan fuerte que altera incluso la salud física y mental de los afectados. Sin embargo, Elizondo advierte que esta interpretación, aunque válida para quienes la experimentan, no puede ni debe ser la única explicación, pues limita la investigación científica y el entendimiento objetivo. Si catalogamos estos fenómenos exclusivamente como demonios o presencias espirituales, cerramos la puerta a un análisis racional que podría revelar aspectos tecnológicos y físicos desconocidos, señala con preocupación. En contraparte, el libro destaca cómo otros grupos abogan por un enfoque más abierto, que reconozca tanto la dimensión espiritual como la científica, proponiendo que quizá la realidad que enfrentamos trasciende las categorías tradicionales de lo material y lo espiritual. Esta postura más integradora abre un espacio para el diálogo y la reflexión profunda, en la que los Fani se convierten en un misterio que desafía nuestras definiciones habituales. Elizondo no deja de lado el papel de las emociones y la fe, destacando que para muchas personas, estas experiencias tienen un impacto espiritual real, y que desde una perspectiva humana, el miedo, la admiración y la incertidumbre se mezclan en un cóctel que mueve a la acción y a la interpretación. Reconocer este aspecto es vital para entender por qué ciertos grupos insisten en sus interpretaciones tradicionales. Desde el punto de vista crítico, esta sección invita a reflexionar sobre cómo la historia humana ha repetido este patrón. Ante lo inexplicable, la mente busca respuestas dentro de los marcos culturales disponibles, sean religiosos o científicos. Un paralelismo literario podría encontrarse en la obra El nombre de la rosa de Umberto Eco, donde la lucha entre conocimiento y creencia también define el destino de los personajes y de la verdad. En cuanto a representaciones audiovisuales, muchas series y documentales han explorado el fenómeno ovni desde perspectivas religiosas o conspirativas. Pero pocas han capturado la complejidad del choque entre fe y ciencia como lo hace Elizondo, que evita sensacionalismos para ofrecer un análisis equilibrado y humano. Finalmente, este fragmento del libro subraya que, para avanzar en la comprensión de los Fani, es indispensable superar visiones unilaterales y cultivar un respeto tanto por la evidencia empírica como por la experiencia espiritual de los testigos. El llamado es a un enfoque plural que reconozca la riqueza y el misterio que estos fenómenos representan para la humanidad. Luis Elizondo plantea con firmeza la necesidad urgente de adoptar un enfoque neutral y basado estrictamente en pruebas para el estudio de los fenómenos aéreos no identificados, o Fani. En medio del complejo choque entre creencias religiosas y evidencia científica que ha marcado este campo, Elizondo subraya que la gravedad y la singularidad de estos fenómenos demandan, más que nunca, un análisis desapasionado y riguroso, evitando que prejuicios, miedos o dogmas influyan en la interpretación y en la investigación. El autor comienza señalando que, a lo largo de la historia, la humanidad ha tendido a interpretar lo desconocido a través del filtro cultural y espiritual propio de cada época, lo que ha generado múltiples narrativas que, aunque a veces enriquecen la experiencia humana, también pueden enturbiar la búsqueda objetiva de la verdad. No podemos permitir que una visión religiosa o escéptica cierre la puerta a la exploración rigurosa, afirma con claridad, alertando sobre los riesgos de dejar que las emociones o creencias personales guíen nuestras conclusiones. Luis Elizondo enfatiza que el fenómeno Fani presenta evidencias contundentes, desde registros radar y video hasta testimonios de testigos altamente entrenados como pilotos y oficiales militares. Sin embargo,
Estas pruebas no pueden ser descartadas ni absorbidas sin un análisis profundo y neutral, pues la realidad que enfrentamos desafía los límites convencionales del conocimiento. Por ello, insiste en que la única forma de avanzar es abordar cada caso con mente abierta, guiados por la evidencia y la metodología científica. Elizondo introduce en este punto la figura de científicos, ingenieros y analistas que han dedicado esfuerzos considerables a estudiar estos fenómenos sin prejuicios, proponiendo hipótesis y modelos explicativos basados en datos reales, no en interpretaciones preconcebidas. El método científico es nuestra mejor herramienta para desentrañar este misterio, y debemos protegerlo de cualquier sesgo que limite su alcance, remarca el autor. Además, advierte sobre la tendencia común de ciertos grupos a polarizar el debate, lo que solo fomenta la división y entorpece el progreso. La división entre creyentes y escépticos puede convertir al fenómeno en un campo minado donde la información se manipula o se ignora según conveniencias ideológicas o emocionales. Para comprender estos fenómenos, se requiere un espacio donde el respeto y la búsqueda honesta prevalezcan sobre los prejuicios, insiste Elizondo, destacando la importancia de un diálogo abierto y fundamentado. Como reflexión, esta parte del libro invita a pensar en cómo la historia de la ciencia está llena de momentos en los que la apertura mental permitió revolucionar la comprensión humana. Desde Copérnico y Galileo hasta la teoría de la relatividad, y que, hoy, enfrentamos un desafío similar con los FANI. Solo abrazando la incertidumbre con rigor y sin miedo podremos descubrir nuevas realidades, sostiene Elizondo, llamando a la paciencia y la perseverancia. Esta insistencia en la neutralidad y en el método científico contrasta con muchas representaciones populares que suelen dramatizar o exagerar el fenómeno sin sustento. A diferencia de documentales sensacionalistas o series de ficción, la obra de Elizondo propone una aproximación seria y respetuosa, que reconoce la complejidad del tema sin caer en simplificaciones o conclusiones precipitadas. En suma, esta sección defiende la idea de que solo con una mente libre de prejuicios, que se apegue a la evidencia y promueva el diálogo interdisciplinario, podrá la humanidad avanzar en la comprensión de estos misterios del cielo. Luis Elizondo nos recuerda que la verdad no pertenece a ninguna creencia, sino a quienes la buscan con honestidad y rigor. 9. Restos no humanos y Roswell. En esta parte del libro inminente, Luis Elizondo nos adentra en uno de los temas más delicados y controvertidos dentro del estudio de los fenómenos aéreos no identificados: la recuperación de restos no humanos y el emblemático caso de Roswell. Desde el principio, el autor nos sumerge en una narrativa que combina hechos documentados con testimonios directos de personas involucradas, dando un sentido de proximidad y realidad a un asunto que, durante décadas, ha sido objeto de especulación y teorías conspirativas. El relato inicia con la descripción de accidentes aéreos en los cuales se encontraron restos que no correspondían a ninguna tecnología o biología conocida en la Tierra. Elizondo narra cómo, en estos sucesos, la intervención de equipos militares y científicos fue fundamental para asegurar y analizar estos materiales, muchos de los cuales tenían propiedades físicas y químicas fuera del alcance de la tecnología humana contemporánea. Estos no eran simplemente fragmentos metálicos, eran evidencias de una ingeniería avanzada, de una complejidad que desafiaba todo entendimiento, explica con claridad. El capítulo avanza hacia el caso más emblemático y controversial, Roswell. Aunque no se detalla cada aspecto sensacionalista que suele rodear esta historia, Elizondo nos ofrece una visión sobria y basada en hechos, señalando que tras el accidente ocurrido en esta localidad, se recuperaron restos que no se asemejaban a ninguna forma de vida terrestre, cuerpos pequeños con características anatómicas inusuales. Los testimonios de quienes participaron en la operación son recogidos con respeto, reflejando la mezcla de asombro, incredulidad y temor que vivieron en ese momento. Nunca había visto algo así, algo que claramente no era de este mundo, relata uno de los militares presentes. Luis Elizondo destaca la importancia de estas recuperaciones no solo desde el punto de vista científico, sino también desde la comprensión del impacto emocional y psicológico que causaron en los testigos directos. Se menciona cómo algunos sufrieron efectos secundarios, desde estrés postraumático hasta síntomas físicos inexplicables, una dimensión que conecta con los temas ya explorados sobre los efectos biológicos de los FANI. Esto resalta la profundidad y complejidad del fenómeno, que no solo es tecnológico sino también humano y emocional. Un punto muy interesante del capítulo es la reflexión que hace el autor sobre el secretismo y las filtraciones. Elizondo explica que, aunque muchas de estas recuperaciones se mantuvieron clasificadas durante décadas, hoy en día la transparencia y la difusión responsable de la información son claves para avanzar. El ocultamiento solo genera desconfianza y alimenta la especulación. La verdad debe ser parte del conocimiento público, sostiene, en una invitación clara a que el misterio sea enfrentado con apertura. Desde un enfoque crítico, se puede comparar esta narración con las representaciones en la cultura popular, donde Roswell suele ser presentado con tintes sensacionalistas o conspirativos.
pero en Inminente se opta por una perspectiva más equilibrada y documentada, que busca separar el mito de la realidad, sin perder el sentido de maravilla que el fenómeno suscita. Finalmente, Elizondo subraya que estas recuperaciones no solo confirman la existencia de tecnologías y posiblemente seres que no son terrestres, sino que también representan un llamado a replantear nuestra posición en el universo. Cada fragmento, cada cuerpo recuperado, es un recordatorio de que el conocimiento humano es aún limitado, y que debemos estar preparados para lo inesperado, concluye. Luis Elizondo nos revela detalles cruciales sobre el papel del programa Legacy en la custodia y manejo de los restos no humanos recuperados tras incidentes como el de Roswell. Aquí, la narración adquiere un tono aún más confidencial, mostrando el entramado detrás de escenas que pocas veces llegan al conocimiento público. Elizondo comienza explicando que, tras la recuperación de materiales y cuerpos que no correspondían a ninguna forma de vida o tecnología conocida en la Tierra, se estableció la necesidad de un organismo dedicado exclusivamente a la investigación, preservación y análisis de estas evidencias. Así surge el programa Legacy, una iniciativa gubernamental clasificada cuyo objetivo principal fue garantizar que estos hallazgos no solo se protegieran, sino que también se estudiaran bajo un protocolo estricto y con acceso controlado. Legacy fue el guardián silencioso de la verdad que muchos intentaron ocultar o manipular, señala Elizondo con énfasis. A lo largo del capítulo, se describe cómo Legacy integró a expertos de diversas áreas, desde físicos y biólogos hasta ingenieros y criptólogos, para conformar un equipo multidisciplinario capaz de abordar la complejidad que representaban estos restos. El autor resalta la colaboración estrecha entre militares y científicos, pero también la constante tensión entre la necesidad de seguridad nacional y el deseo legítimo de transparencia. La frontera entre proteger a la humanidad y proteger secretos inconfesables fue, en muchas ocasiones, difícil de definir, reflexiona. Un elemento clave de esta narración es la descripción de los protocolos de custodia y análisis, que se mantenían bajo estricta vigilancia y en instalaciones altamente restringidas. Luis Elizondo detalla que cada fragmento, cada material orgánico o inorgánico, era almacenado con precisión, sometido a pruebas avanzadas y registrado meticulosamente para evitar filtraciones. Nada escapaba al escrutinio, porque cada pieza tenía el potencial de cambiar nuestra comprensión del universo, explica. El autor también incluye testimonios de miembros del programa Legacy, quienes describen la carga emocional y el sentido de responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Uno de ellos comenta: sabíamos que estábamos frente a algo que podía alterar la historia humana, pero también entendíamos que el mundo no estaba listo para esa verdad. Esta dualidad, entre la maravilla científica y la prudencia política, marca el pulso del capítulo. Desde una perspectiva crítica, este relato invita a pensar en cómo los secretos y la falta de información pública pueden afectar la confianza social y la percepción del fenómeno ovni. Legacy representa esa línea invisible entre el conocimiento oficial y la especulación popular, recordándonos la importancia de buscar siempre un equilibrio entre seguridad, ética y divulgación responsable. En definitiva, la sección no solo pone en primer plano la existencia de restos no humanos y su manejo, sino que también humaniza a quienes estuvieron detrás de la cortina, lidiando con la incógnita y la carga de proteger un secreto que trasciende la ciencia y la política. Legacy nos mostró que, a veces, proteger la verdad implica proteger a la humanidad de sí misma, concluye Elizondo, dejándonos con la reflexión sobre hasta dónde puede llegar el conocimiento y quién tiene el poder de decidir cuándo compartirlo. Elizondo aborda con una voz firme y comprometida la importancia crucial de hacer pública la información relacionada con los restos no humanos y los hallazgos provenientes del incidente de Roswell. Este tema cobra una dimensión ética y social que trasciende lo meramente técnico o científico, para situarse en el centro mismo del debate sobre la transparencia, la verdad y el derecho de la humanidad a conocer su propio destino. Elizondo comienza describiendo el contexto en que estos restos y materiales fueron recuperados, resaltando que durante décadas estos hallazgos permanecieron ocultos bajo capas de secreto y clasificación extrema. La información fue retenida no solo para proteger la seguridad nacional, sino también para evitar el impacto que la verdad podría tener en la sociedad, escribe, subrayando la enorme responsabilidad que esto implica. Para él, el ocultamiento genera un vacío de confianza y alimenta la especulación y la desinformación, lo que a su vez puede ser más perjudicial que la verdad misma. El autor explica que la decisión de hacer pública esta información no es solo un acto de transparencia, sino un imperativo moral. El conocimiento no debe ser un privilegio exclusivo de unos pocos, afirma Elizondo, resaltando que revelar estos datos abre la puerta a un debate más amplio, a la colaboración científica global y a una comprensión profunda de nuestra realidad. Aquí introduce la idea de que solo a través de la exposición pública y la investigación abierta se puede lograr un avance real y responsable. Luis Elizondo no esquiva la dificultad del asunto, reconoce las implicancias políticas,
sociales y culturales que conlleva abrir las cajas negras del misterio ovni. Sin embargo, argumenta que el miedo a lo desconocido no debe ser un freno para la evolución de la conciencia colectiva. Esto invita a reflexionar sobre cómo la humanidad, a lo largo de la historia, ha enfrentado verdades incómodas y, sin embargo, ha prosperado gracias a la luz que aporta la evidencia clara y verificable. Durante la sección, se hace eco la voz de personajes cercanos al autor y expertos que apoyan esta postura, insistiendo en que la divulgación responsable no es solo un acto de valentía, sino una necesidad para avanzar en la ciencia y en nuestra visión del universo. En este sentido, se critica la falta de políticas públicas que fomenten la investigación abierta y se lamenta la persistencia de tabúes que solo mantienen la información en círculos reducidos. Una reflexión importante que se desprende aquí es la comparación con otros momentos históricos en los que la humanidad tuvo que confrontar información que desafió sus creencias y paradigmas, como la llegada de Copérnico con el heliocentrismo o la publicación de los descubrimientos de Darwin. El impacto social puede ser profundo, pero el precio de la ignorancia es aún mayor, concluye Elizondo. Desde un punto de vista narrativo, esta sección es una invitación clara a la ciudadanía global para exigir transparencia y participación en estos temas que afectan a todos. Y también una llamada a las instituciones para que asuman la responsabilidad que les corresponde. Elizondo lo expresa con convicción: solo cuando dejemos de temer la verdad, podremos comenzar a entender nuestro lugar en el cosmos. Este planteamiento es fundamental para cualquier discusión seria sobre fenómenos anómalos y no humanos, y se presenta con una voz que mezcla la experiencia personal, el conocimiento técnico y un profundo sentido ético. Es, en definitiva, una invitación a despojarse del miedo y del prejuicio para dar paso a una nueva era de descubrimiento y comprensión. 10. Ingeniería inversa y búsqueda científica. En esta parte del libro inminente, Luis Elizondo nos sumerge en uno de los capítulos más fascinantes y a la vez enigmáticos. Los esfuerzos secretos por entender y replicar la tecnología de los fenómenos aéreos no identificados, conocidos como FANI, a través de la ingeniería inversa. Aquí se revela un mundo oculto donde la curiosidad científica y la ambición tecnológica chocan con los límites de nuestro conocimiento y las barreras del secretismo. Elizondo comienza relatando cómo, desde que se hicieron evidentes las capacidades excepcionales de estos objetos, caracterizados por movimientos imposibles, aceleraciones instantáneas y una propulsión que desafía toda física convencional, surgió la necesidad imperiosa de comprender cómo funcionan estas máquinas que no caben en nuestra física. La frase es potente porque refleja el desconcierto y la admiración que genera una tecnología que no solo desafía, sino que parece estar muy por delante de todo lo que la humanidad ha desarrollado. El relato avanza con la participación de varios equipos de especialistas, ingenieros y científicos, cuya misión, a puerta cerrada, era analizar con el máximo rigor cualquier fragmento o componente recuperado de incidentes como el de Roswell. Cada pequeño detalle, cada material extraño, fue examinado con la esperanza de desentrañar un secreto que parecía no pertenecer a este mundo, cuenta Elizondo, revelando la minuciosidad y el cuidado con que se abordó la investigación. Se describe cómo, pese a la avanzada tecnología disponible, la ingeniería inversa chocaba con obstáculos insospechados. No se trataba solo de entender un aparato, sino de penetrar una tecnología que parecía desafiar las leyes de la gravedad, la energía y la materia conocidas. No era simplemente un reto técnico, sino un desafío a la comprensión humana misma, señala el autor, que deja entrever la magnitud del misterio que enfrentaban. Elizondo introduce también la figura clave de algunos científicos que, pese a las presiones y el secretismo, expresaban su asombro y respeto por la complejidad de estos artefactos. Personajes como el Dr. Salazar y la ingeniera Martínez, quienes con voces mesuradas pero llenas de emoción describían la experiencia, cada vez que creíamos haber avanzado. La tecnología se nos escapaba entre los dedos como si tuviera vida propia. Este fragmento del libro no solo expone los hechos, sino que invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del conocimiento y sus límites. La ingeniería inversa de tecnología alienígena o no humana obliga a cuestionar si estamos preparados como civilización para enfrentar una verdad que podría transformar no solo nuestra tecnología, sino también nuestra cosmovisión. Luis Elizondo también toca un punto crítico, la tensión entre la necesidad de secreto y la urgencia de avanzar con transparencia científica. En este terreno, la narrativa sugiere que el secretismo ha frenado progresos que podrían beneficiar a la humanidad, mientras que la desconfianza ha alimentado conspiraciones y teorías paralelas. El equilibrio entre proteger la seguridad y compartir el conocimiento es delicado, pero imprescindible, afirma, con la convicción de quien ha vivido el dilema en carne propia. Desde una perspectiva literaria y comparativa, este capítulo recuerda a grandes obras de ciencia ficción donde la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre genera dilemas éticos y sociales profundos, como en La Guerra de los Mundos de H. G. Wells o en Contact de Carl Sagan. Sin embargo,
Aquí la historia se vuelve tangible, pues Elizondo se apoya en testimonios y documentos reales, lo que añade una carga de autenticidad y misterio que cautiva al lector. Al concluir esta sección, el autor deja claro que, aunque los intentos de replicar la tecnología Fanny han sido intensos y a veces frustrantes, cada paso dado ha ampliado nuestra comprensión, sentando bases para un futuro donde lo desconocido pueda convertirse en conocimiento útil. Estamos ante una frontera que desafía nuestra imaginación, y solo con mente abierta y rigor científico podremos cruzarla, concluye. Esta narrativa es esencial para entender no solo lo que se sabe, sino lo que se intenta descubrir, y nos invita a acompañar a quienes, en silencio y con gran dedicación, trabajan para desentrañar un misterio que podría redefinir la historia tecnológica y científica de la humanidad. Luis Elizondo profundiza en las teorías científicas y especulativas que rodean la tecnología de los fenómenos aéreos no identificados, especialmente aquellos intentos por entender y replicar sus capacidades a través de conceptos avanzados como la propulsión warp, los agujeros de gusano y la antigravedad. Estas ideas, que en un principio podrían sonar a ciencia ficción, se presentan aquí con seriedad, como marcos teóricos que los investigadores utilizan para explicar lo inexplicable y buscar un camino hacia la comprensión. Elizondo nos cuenta que frente a las maniobras imposibles y velocidades inalcanzables de estos objetos, los modelos tradicionales de propulsión resultaban insuficientes. Y por eso los científicos comenzaron a explorar posibilidades más allá de la física clásica. La propulsión warp, por ejemplo, es una de las ideas que más ha capturado la imaginación del equipo, pues permite doblar el espacio-tiempo para viajar grandes distancias sin violar las leyes conocidas de la física. Una teoría que encuentra eco en las formulaciones de la relatividad de Einstein y en algunas investigaciones modernas de la física cuántica. En paralelo, se estudian los agujeros de gusano como otra posible explicación para el tránsito instantáneo que exhiben los Fanny, portales que conectan dos puntos distantes del universo en un solo salto. Esta teoría, aunque todavía especulativa y sin demostración práctica, abre un panorama fascinante que invita a repensar no solo la tecnología, sino la estructura misma del cosmos. Los investigadores involucrados, entre ellos el Dr. Salazar y la física Martínez, comentaban que entender estos fenómenos sería equivalente a comprender un nuevo lenguaje del universo, una puerta hacia lo desconocido. Elizondo también detalla la teoría de la antigravedad, un concepto que ha sido largamente buscado pero jamás logrado replicar de forma concreta por la ciencia convencional. Sin embargo, la observación de los Fanny sugieren una manipulación del campo gravitacional que desafía toda lógica, permitiéndoles moverse con una agilidad y velocidad que ningún motor conocido podría generar. Esta capacidad, según se señala, sería una de las claves que distinguiría la tecnología Fanny como muy superior a la humana. Lo que resulta especialmente interesante es cómo estas teorías no se plantean simplemente como hipótesis aisladas, sino como un conjunto integrado que apunta a un entendimiento revolucionario. Elizondo sugiere que la ingeniería inversa de los restos encontrados, sumado al análisis de sus patrones de movimiento, podría algún día permitir desarrollar tecnologías que transformen la humanidad. En este punto, el autor introduce reflexiones profundas sobre la relación entre ciencia y misterio. La propulsión warp y los agujeros de gusano, temas que parecen sacados de la literatura de ciencia ficción, como las aventuras en el universo de Star Trek o las complejas ideas en Interstellar, son aquí tratados con respeto y como una posibilidad concreta a investigar. No es ciencia ficción cuando los datos empíricos sugieren que lo que creemos imposible podría estar ocurriendo, se afirma, subrayando la importancia de mantener la mente abierta sin perder el rigor científico. Además, Elizondo advierte que la complejidad de estos fenómenos exige un enfoque multidisciplinario, donde físicos, ingenieros, matemáticos y especialistas en tecnologías avanzadas colaboren para desentrañar estos misterios. Esta unión de saberes es fundamental para que la ingeniería inversa no sea solo un esfuerzo de copiar piezas, sino un verdadero salto cualitativo en la tecnología. Este fragmento invita a reflexionar sobre cómo la ciencia a veces avanza más rápido cuando se abre a ideas que en su momento parecían improbables. También recuerda que la historia está llena de ejemplos donde teorías que fueron ridiculizadas luego se convirtieron en bases de grandes avances. En ese sentido, el estudio de la propulsión warp, agujeros de gusano y antigravedad, lejos de ser un mero ejercicio teórico, puede ser la punta de lanza para una nueva era tecnológica. Así, Elizondo nos deja con la imagen de un horizonte abierto y desafiante, donde la ingeniería inversa y la búsqueda científica no solo intentan desentrañar lo que esconde el universo, sino que nos invitan a imaginar un futuro donde los límites de nuestra física actual sean superados. Elizondo destaca con claridad y convicción la importancia crucial de compartir los avances y hallazgos relacionados con la investigación de los fenómenos aéreos no identificados, especialmente en el contexto de la ingeniería inversa y la búsqueda científica que se lleva a cabo sobre estas tecnologías desconocidas. Elizondo relata cómo,
desde los inicios del programa Legacy y durante todo el proceso de análisis de restos y tecnología Fanny, surgió una conciencia profunda de que mantener esta información en secreto no solo limitaba el progreso, sino que también confinaba a la comunidad científica a la ignorancia. En sus palabras, sin la colaboración abierta y el escrutinio riguroso, cualquier avance corre el riesgo de estancarse, atrapado en compartimentos estancos que impiden su evolución. En este sentido, se subraya que compartir los datos y resultados con expertos en física, ingeniería, astronomía y otras disciplinas es vital para enriquecer la comprensión, validar teorías y abrir nuevos caminos que no serían posibles en aislamiento. Elizondo enfatiza que la ciencia no avanza en solitario, su esencia está en el diálogo, en la revisión mutua y en el cuestionamiento constante. Una afirmación que cobra aún más peso al tratarse de fenómenos que desafían las leyes físicas conocidas y que requieren perspectivas diversas para ser abordados. Personajes clave en esta sección incluyen a la doctora Martínez, experta en física cuántica, y el ingeniero Salazar, quienes expresan la necesidad de integrar a la comunidad académica global, más allá de los límites gubernamentales o militares, para aprovechar al máximo el conocimiento colectivo. Martínez señala que sin la transparencia, nos quedamos atrapados en teorías no verificadas, perdiendo la oportunidad de transformar estas incógnitas en avances concretos para la humanidad. Elizondo también reflexiona sobre el impacto ético y social de esta apertura. Advierte que la exclusión y el secretismo fomentan la desconfianza y las teorías conspirativas que distorsionan la realidad, mientras que la divulgación responsable y científica puede generar un debate informado y maduro. Compartir no es solo un acto de transparencia, sino un compromiso con la verdad y con el futuro, asegura. Esta visión de la colaboración científica abierta contrasta con décadas de manejo hermético de la información, y representa un llamado a romper con viejos paradigmas que han mantenido en las sombras un potencial conocimiento que podría revolucionar no solo la ciencia, sino nuestra propia comprensión del universo. La colaboración, en palabras de Elizondo, es la llave para transformar lo que hoy es misterio en el conocimiento de mañana. En el plano práctico, se detallan iniciativas para crear plataformas de intercambio científico, conferencias y publicaciones especializadas donde la información pueda fluir con seguridad pero sin restricciones arbitrarias. Esto implica también un cambio cultural en instituciones acostumbradas a manejar secretos de Estado con recelo. Como reflexión final, esta parte del libro invita a pensar en la ciencia como una aventura colectiva, donde el conocimiento es patrimonio de toda la humanidad. De manera natural, recuerda la idea central de obras clásicas como Cosmos de Carl Sagan, que defendían que la curiosidad y la exploración deben ser universales, sin muros ni exclusiones. En definitiva, Elizondo presenta un argumento poderoso y esperanzador. Para desentrañar el misterio de los Fanny y transformar ese conocimiento en progreso real, la única ruta posible es la colaboración abierta, fundamentada en la evidencia y guiada por la ética. Elizondo nos lleva directamente al corazón de su estrategia para romper el velo de secreto que durante décadas ha cubierto los fenómenos aéreos no identificados, o Fanny, y cómo se propuso hacer que esta información trascendiera del ámbito cerrado de gobiernos y militares hacia la conciencia pública global. Desde el inicio, Elizondo deja claro que su objetivo no era solo revelar hechos, sino construir un proceso cuidadosamente planeado para que la verdad sobre estos fenómenos no solo fuera escuchada, sino comprendida y tomada en serio. El relato inicia con la descripción de los retos que enfrentó, una mezcla de burocracia, escepticismo y la pesada carga del secreto de Estado. No basta con filtrar documentos o lanzar rumores al aire, la verdad debe construirse y presentarse con rigor, paso a paso, para evitar que sea descartada o ridiculizada, señala Elizondo, reflejando la necesidad de un enfoque estratégico y metódico. Uno de los pilares fundamentales del plan fue crear canales oficiales y formales de divulgación, coordinando con aliados dentro del gobierno, la comunidad científica y los medios de comunicación. Aquí aparecen personajes como la senadora Dawson, quien se convirtió en una figura clave para la apertura legislativa, y el periodista Hunter, encargado de llevar la información al público con responsabilidad y rigor. La transparencia no puede depender de filtraciones anónimas. Debe ser un proceso respaldado por instituciones y voces confiables, afirma Elizondo. Se destaca también la importancia de la documentación visual y tecnológica, un recurso imprescindible para validar las afirmaciones. Elizondo comenta que los videos y datos técnicos son la llave que abre las puertas del escepticismo, porque hablan un idioma universal, el de la evidencia. Para esto, la difusión de los videos del programa Todd Stars y el acceso controlado a informes oficiales fueron pasos fundamentales que ayudaron a dar credibilidad y a estimular un debate informado. El plan también contemplaba una comunicación clara, evitando el sensacionalismo, y favoreciendo un enfoque que resaltara el impacto científico y tecnológico. No se trata de despertar miedo o misterio, sino de invitar a la reflexión y a la investigación, puntualiza Elizondo,
consciente de cómo el tema puede fácilmente caer en el terreno de la ficción o la paranoia. Un elemento clave fue la creación de espacios para el diálogo público y académico, organizando conferencias, mesas redondas y publicaciones que permitieran a expertos debatir abiertamente los datos y teorías. Así, se buscaba integrar a la comunidad científica, tradicionalmente escéptica, pero vital para la legitimidad de cualquier avance. Elizondo señala que la verdad solo se fortalece cuando es sometida a la luz de la crítica constructiva. Desde el punto de vista político, el plan incluyó presionar por cambios en las políticas de clasificación de información, buscando un equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho del público a saber. Se menciona el trabajo conjunto con comités de inteligencia y defensa para avanzar en protocolos que permitieran compartir datos sin comprometer operaciones sensibles. Esta sección también revela el componente humano detrás del proceso. Elizondo expone sus motivaciones personales y su convicción profunda de que la humanidad merece conocer la verdad. Porque el conocimiento libera y prepara a la sociedad para un futuro donde lo desconocido no será temido, sino explorado. Al finalizar esta parte, el autor deja claro que la revelación no es un fin en sí mismo, sino un comienzo, un llamado a la colaboración global para enfrentar un misterio que toca aspectos científicos, culturales y filosóficos. La estrategia diseñada es un puente entre el secreto y la luz, un acto de valentía que aspira a cambiar para siempre nuestra visión del universo. Esta narrativa recuerda en cierto modo la dinámica presentada en documentales como The Phenomenon 2020, donde se expone la evolución de la divulgación pública sobre los FANI. Aunque el libro aporta una perspectiva más íntima y estratégica, enriqueciendo con detalles sobre los desafíos internos que un documental no siempre puede mostrar. En suma, Elizondo nos ofrece un mapa claro y concreto de cómo la verdad sobre los FANI comenzó a salir del silencio oficial, a través de una planificación meticulosa, alianzas clave y un compromiso inquebrantable con la transparencia y la ciencia. Luis Elizondo detalla con claridad y profundidad cómo se tejió una compleja red de acciones coordinadas para que la verdad sobre los fenómenos aéreos no identificados, los FANI, trascendiera el silencio oficial y se volviera un asunto público, científico y global. Es un relato de estrategia y paciencia, de alianzas cuidadosamente forjadas que incluyen actores del gobierno, la prensa, expertos científicos y la sociedad civil. Elizondo comienza exponiendo la importancia vital de involucrar al Congreso de los Estados Unidos. Señala que sin respaldo legislativo, cualquier intento de apertura estaría condenado a naufragar en la burocracia o el secretismo. Así, se trabajó mano a mano con senadores y representantes, como la senadora Dawson, que se convirtió en una aliada esencial para impulsar audiencias públicas y solicitar informes oficiales. Estas acciones permitieron que el tema, hasta entonces relegado a los pasillos oscuros de la inteligencia, entrara en la agenda política con una fuerza nunca antes vista. Paralelamente, Elizondo narra cómo se desplegó un esfuerzo estratégico para establecer contacto con medios de comunicación clave. Figuras periodísticas reconocidas que pudieran presentar la información con rigor y sin caer en el sensacionalismo. El periodista Hunter, por ejemplo, fue fundamental al abrir puertas y dar voz a los testimonios y evidencias recopiladas, bajo la máxima de informar con responsabilidad. Porque la credibilidad es la base para que el público tome en serio esta realidad. La internacionalización del asunto también fue un paso indispensable en la estrategia. No se trataba de un fenómeno aislado o exclusivo de Estados Unidos, sino de un misterio global. Por eso, Elizondo impulsó alianzas con investigadores y agencias de otros países, fortaleciendo la idea de un esfuerzo colaborativo. Los FANI no conocen fronteras. La búsqueda de la verdad tampoco debería tenerlas, expresa con convicción, reflejando la naturaleza universal del fenómeno. El público en general fue otro componente esencial. A través de campañas de divulgación, conferencias abiertas y una presencia constante en plataformas digitales, se buscó generar conciencia y abrir el diálogo. La transparencia no puede ser solo para unos pocos. La sociedad tiene derecho a saber y participar, enfatiza Elizondo, subrayando la dimensión democrática de la revelación. Finalmente, la integración de la comunidad científica cerró este círculo virtuoso. Se organizaron foros, mesas redondas y se promovió la publicación de estudios basados en los datos recopilados. La intención fue transformar un tema estigmatizado en un objeto legítimo de investigación. Solo con la luz del método científico podremos avanzar y comprender, dejando atrás prejuicios y mitos, dice el autor, reafirmando la apuesta por la ciencia como camino para desentrañar el misterio. Este relato estratégico recuerda la dinámica mostrada en documentales como The Phenomenon, donde se exhibe la evolución pública de la revelación de los FANI, pero el libro añade una capa más profunda, mostrando la planificación cuidadosa detrás de cámaras y el trabajo coordinado entre distintos actores que usualmente no se ven en pantalla. En conclusión, esta sección presenta a Elizondo no solo como un divulgador, sino como un arquitecto de una red de alianzas diseñada para que la verdad se haga imposible de ignorar.
desde los pasillos del Congreso hasta el Salón de la Ciencia, pasando por la voz del pueblo y la prensa. Un proceso tan minucioso como valiente, porque la verdad necesita ser revelada, pero también protegida y sostenida para que no se pierda en la confusión. Luis Elizondo profundiza en la dimensión legislativa que su plan para revelar la verdad sobre los fenómenos aéreos no identificados, FANI, debía necesariamente abordar. Comprendiendo que el secretismo y la opacidad han sido los mayores obstáculos para que la información trascendiera, Elizondo se propuso impulsar leyes que no solo permitieran, sino que exigieran una mayor transparencia por parte de las agencias gubernamentales involucradas en la investigación de estos fenómenos. Elizondo expone cómo, en diálogo con miembros del Congreso, la estrategia fue articular propuestas legislativas que impusieran un deber real de rendición de cuentas y acceso público a los datos, para que ya no fuera posible esconder información bajo capas de clasificaciones y normas arbitrarias. Estas iniciativas no se limitaron a exigir informes esporádicos, sino que buscaron crear marcos legales sólidos, capaces de obligar a que la verdad saliera a la luz, de forma sistemática y con el respaldo del Estado. Un punto central de esta labor fue destacar que la transparencia no es solo una cuestión de moral o ética, sino un imperativo para la seguridad nacional y la confianza pública. Cuando la gente sabe, puede participar y colaborar, la desconfianza nace del encubrimiento, señala Elizondo con énfasis, mostrando la raíz social y política del problema. La colaboración con legisladores como el congresista Jenkins y la senadora Dawson fue clave. Juntos diseñaron proyectos de ley que incluían mecanismos para la publicación de informes, la creación de comités de supervisión y la protección para denunciantes que revelaran información crucial. Elizondo comenta cómo estos actores entendieron la importancia histórica de abrir esta puerta, no solo por los fenómenos en sí, sino por lo que representaba para la democracia y la transparencia en la gestión pública. Este enfoque legal se complementó con la presión mediática y la movilización ciudadana, ya que las propuestas cobraban fuerza cuando el tema ganaba espacio en la opinión pública. La presión social y política debe ir de la mano para que las leyes no queden en letra muerta, advierte el autor, consciente de que las leyes solo son efectivas cuando cuentan con el apoyo activo de la sociedad. Desde una reflexión más amplia, esta parte del libro pone de relieve cómo la lucha por la verdad en torno a los FANI es también una lucha por fortalecer las instituciones democráticas, promoviendo la idea de que el conocimiento y la transparencia son pilares fundamentales para cualquier sociedad que se considere libre y justa. En ese sentido, la historia de Elizondo y sus aliados resuena con otras batallas históricas por la apertura informativa, como la desclasificación de documentos de la Guerra Fría, que también enfrentaron resistencias similares. En cuanto a la representación audiovisual, aunque documentales como The Phenomenon tocan el tema del Congreso y las audiencias públicas, el libro profundiza con mayor detalle en la complejidad de las iniciativas legislativas y las negociaciones políticas que, muchas veces, quedan fuera del foco de las cámaras. Esto añade una capa de realismo político que enriquece la comprensión del proceso. Así, esta sección cierra con una clara certeza: para que la verdad sobre los FANI se revele plenamente, no basta con documentos o testimonios. Es imprescindible un marco legal robusto que garantice la transparencia como un derecho y una obligación ineludible. Como dice Elizondo, la ley no solo protege la información, también protege a quienes luchan por sacarla a la luz. 12. Mi renuncia y la voz pública. Luis Elizondo relata con profunda sinceridad el momento decisivo en que tomó la firme decisión de renunciar a su puesto en el Pentágono. Este acto no fue una mera salida laboral, sino una protesta contundente frente al persistente secretismo que rodeaba los fenómenos aéreos no identificados, un secretismo que, según él, atentaba contra la verdad y el derecho del público a conocer. Elizondo describe cómo la acumulación de frustraciones y obstáculos lo llevaron a este punto. No podía seguir siendo parte de un sistema que oculta información vital por el simple hecho de mantener el control y el poder. Esa frase resume el peso ético que cargaba sobre sus hombros, y su necesidad imperiosa de actuar en coherencia con sus valores. Renunciar fue un salto al vacío, un gesto que implicaba dejar la seguridad de su carrera y exponerse a las consecuencias personales y profesionales. Este acto de valentía, sin embargo, fue solo el comienzo de un camino aún más desafiante. Convertirse en la voz pública del tema de los FANI significó enfrentarse a un mar de presiones, dudas, críticas y hasta amenazas veladas. Elizondo no oculta la dimensión del riesgo que asumió. Sabía que estaba poniendo en juego mi reputación, mi seguridad y mi vida familiar, pero la verdad era más importante que cualquier comodidad. Junto a él, figuras como el periodista Tyler Roye y el abogado Stephen Bass participaron en la construcción de esta nueva etapa de activismo y transparencia. Fue un proceso arduo, donde cada aparición pública, cada entrevista, se transformaba en una batalla para que la verdad rompiera el muro del silencio. En medio de esta narrativa, Elizondo lanza un llamado apasionado:
que no es solo suyo sino que busca despertar una respuesta colectiva. No es solo una lucha personal, es un llamado a todos, a la ciudadanía, a los medios, a los científicos y a los gobiernos, para que exijan una apertura real y constante. Este reclamo es un recordatorio de que la transparencia no puede depender de héroes aislados, sino de una presión sostenida y organizada desde la sociedad. Esta reflexión remite a la idea clásica de que la verdad tiene que ser un acto colectivo, un tejido social que se construye con la participación activa de todos. La experiencia de Elizondo guarda resonancias con otros casos de denuncia y revelación, donde el protagonista debe pagar un alto precio para que la información se democratice, recordando figuras como Edward Snowden, cuya valentía abrió un debate global sobre vigilancia y privacidad. Por último, aunque el libro se centra en la vivencia personal de Elizondo, es inevitable pensar en las adaptaciones audiovisuales que han abordado esta temática, como la serie documental Unidentified. Inside America's UFO Investigation. En comparación, el libro ofrece una profundidad mucho más íntima y detallada del costo humano y moral de salir a la luz, un matiz que a veces queda difuminado en las producciones visuales. Así, esta sección se cierra con una nota clara y potente: la verdad no será entregada, debe ser tomada, y solo juntos podremos lograr que sea para todos. Es un mensaje que trasciende la investigación de los FANI y se convierte en un llamado universal a la responsabilidad y a la acción. Inminente de Luis Elizondo se presenta no solo como una crónica sobre fenómenos aéreos no identificados y secretos gubernamentales, sino como un acto de desafío que cuestiona las estructuras de poder y la relación entre la verdad y la transparencia en el mundo moderno. Más allá del relato directo de eventos y testimonios, el libro invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento oculto y la responsabilidad colectiva frente a lo desconocido. Desde un punto de vista teórico, Inminente dialoga con corrientes del pensamiento crítico que analizan el papel del secretismo en la sociedad contemporánea. Filósofos como Michel Foucault han explorado cómo el control de la información y los saberes se convierte en una herramienta de poder que moldea la percepción pública y limita el debate democrático. En este sentido, la obra de Elizondo encarna ese enfrentamiento entre un poder que quiere preservar su hegemonía mediante el silencio y un individuo que, armado con convicción ética, busca romper esa barrera. La tensión entre ocultamiento y revelación que expone el libro es un reflejo del debate sobre la gobernanza y la transparencia que atraviesan muchas democracias hoy en día. Comparativamente, esta perspectiva encuentra ecos en otros textos que abordan la relación entre ciencia, política y conspiración, como La sociedad del cansancio de Byung-Chul o Vigilancia capitalista de Shoshana Zuboff, donde el control y la opacidad de ciertos sectores del poder impactan directamente en la experiencia humana y social. Sin embargo, Inminente se diferencia al centrarse en un tema que, hasta hace pocos años, parecía relegado al ámbito de la ciencia ficción o la paranoia: los objetos voladores no identificados. Al legitimar esta conversación, Elizondo desafía los límites entre lo creíble y lo rechazado por la ortodoxia científica. En cuanto a la aceptación pública, el libro emergió en un momento en que el interés global por los fenómenos ovni experimentaba un resurgimiento significativo, especialmente tras la desclasificación y divulgación oficial de ciertos informes por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta coyuntura histórica amplificó el impacto del libro, convirtiéndolo en una pieza fundamental para quienes buscan respuestas más allá de la narrativa oficial. Sin embargo, en círculos académicos y literarios, la recepción fue mixta. Algunos críticos reconocieron la valentía del autor y la importancia del tema, mientras otros cuestionaron la rigurosidad científica y la línea entre el testimonio personal y la investigación objetiva. Esta ambivalencia refleja un fenómeno común en la literatura de temas controvertidos. El público general suele valorar la narrativa accesible y reveladora, mientras que la crítica especializada demanda mayor profundidad analítica o respaldo empírico. Sin embargo, no se puede negar que Inminente ha contribuido a abrir un espacio de diálogo que antes era tabú, desplazando la discusión sobre los FANI de la marginalidad hacia el centro del debate público. Desde una dimensión social y espiritual, el libro también toca fibras sensibles al confrontar al lector con la posibilidad de que no estamos solos y que fuerzas desconocidas interactúan con nuestro mundo. Esto reaviva cuestiones ancestrales sobre el sentido de la existencia y el lugar del ser humano en el universo, muy en la línea de obras clásicas como El fin de la eternidad de Isaac Asimov o los ensayos de Carl Sagan, que exploran la curiosidad humana por lo inexplicable y el límite entre ciencia y misterio. En definitiva, Inminente se configura como un texto híbrido, situado en la intersección entre la denuncia, la ciencia y la filosofía, que refleja una época de cambios en la percepción social de lo oculto. Su valor reside tanto en la documentación de hechos como en la invitación a cuestionar y buscar colectivamente una verdad que, por ahora, permanece parcialmente velada. Inminente no es solo un relato militar, ni un documento conspirativo.
Es un llamado disruptivo, a cuestionar lo que aceptamos como verdad, sobre nosotros mismos, y sobre nuestro lugar en el universo. ¿Crees que estos fenómenos suponen una amenaza real? ¿O son solo fantasmas modernos que alimentan nuestra imaginación? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete para más ensayos que desafían lo convencional. Y comparte este video si crees que es hora de exigir respuestas del cielo.